Suscríbete a la Panterita. Rubín y fútbol a lo grande. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días para todos. ¿Qué dejó esta fecha? ¿Qué dejará esta fecha cumplida? Cumplido el compromiso entre Olimpia y Nacional, ¿verdad? Sí. Sí, y Guaraní salió vivo de la olla, Cerro hizo méritos para ganar el partido, no pudo hacerlo, Guaraní mantiene la ventaja. Y abajo el gran ganador Luqueño, porque con su victoria sale de la zona roja, aprovecha que no ganaron ni Soldamérica ni River. Sí. Saltó de estar último compartiendo con River a estar antepenúltimo fuera del descenso. Yo creo que Guaraní sabía lo que pasaba, por eso jugó como jugó. Me extraña de Juguero, me extraña, pero él quería el resultado, jugar el resultado. Si no, cuando vos relatás fútbol y ves que Piro Contreras está cerca de su área, vos decís, ¿qué es lo que hace si en el marcador? ¿Verdad, Denis, que jugaste tanto tiempo al fútbol y con tanta calidad? ¿Qué hacía Piro Contreras cerca de su área? Fue superado ampliamente por Cerro Porteño. Yo creo que no quiso hacer eso Guaraní, no quiso salir de su habitual juego que es siempre arrollar al rival, solo que fue totalmente apabullado por Cerro Porteño. Y vos sé que el jugador se dio cuenta y comenzó a decir, bueno, vamos por el empate. Intentó modificar, pero no encontró respuesta en los futbolistas. Pero al final como que se conforma con ese empate final. Y hasta casi lo gana. Sí. Por el tipo de partido, esa situación era de pelota quieta. Era colmar el desborde. Sí. Pero digo que grande. Yo creo que el jugador entendió que no era el equipo que él preparó. Sí. Tampoco puedo creer que haya sido tan defensivo, ¿verdad? Porque no tuvo nada, Guaraní no tuvo. No. Salvo esa pelota de Fernández, ¿verdad? Roberto Fernández, el cabezazo. Sí, una de Florentín que sacaron también de Pero más me debo preocupar a la chica hace que teniendo tanto tiempo la pelota no puede disparar al arco. Dame una que haya sacado. No tiene gol, esa es la preocupación. No, una que haya sacado no el arquero. Tiene ataques peligrosos en realidad. Sí. O sea, porque llegaba bien hasta borde de área y hasta ahí. No es que tuvo un montón de jugadas. El de Lucena que falló el primer tiempo ese que... Sí, que no termina en remate al arco, pero que fue importante. El pifiado. El pifiado ese. Y la del final, la de Fariña, que queda más o menos punto penal la pelota y termina con el remate desviado. Ha de ser preocupante para los dos, porque no sé la tabla, que esas 5 puntos de diferencia sí encontraba tanta diferencia en campo. Esos 5 puntos no se encontró la diferencia en la cancha. No. Vos podías decir que sea un punto igual, es punto igual. Pero el jugador jugó un partido inteligente. Sabía que no estaba. Él sabía que no estaba. ¿Verdad? Sí. Cuando empezó bien Guaraní. Llamó a un empate y el negocio, ¿verdad? Porque no era solo un punto, parecía un punto, pero son 5 en la hora de la verdad. O sea, es alejarlo 2 partidos de diferencia. Terminó cerrándose de esa manera. Pero con este nivel Guaraní no tiene que descuidarse porque... No tiene que dormirse, sí. Sí, porque fue muy bajo el nivel de Guaraní. Nosotros estábamos acostumbrados a ver a Guaraní de otra manera. Igual no sé si todos los equipos le van a jugar así. Yo no sé si todos los equipos le van a jugar así a Guaraní. Sí. Yo creo que sí, porque fíjate vos los resultados que se dieron en esta fecha. Ganó 12, impensado que haya ganado a Soldamérica, por ejemplo. Ganó Luque, Aguaireña. Yo diciendo como, ¿por qué decía impensado? Y porque, por ejemplo, Sol tiene más plantel. Fíjate vos,
que tiene más plantel Pero en que un momento dado la experiencia de Torito González, Núñez, Paulo Ortigosa, da Silva. Sí. no digo arriba, Ah, cómo tocaban los tres. sí. Eso no Y se ganó pierde. 1-0 y pudo haber convertido otro y antes. en Sol, los Rojas, Sí. Pero De los nombres, Leal, sí, de los nombres. claro, de Pero los no nombres. no es la primera vez, le quiere pasar seguido a Sudamérica y principalmente ante estos rivales. Sí, sí. Contra los grandes es una cosa Sudamérica, pero después cuando tiene que enfrentar a 12, Sol y compañía de Nacional, ahí es donde le cuesta a Sudamérica y son sus partidos directos. A la hora Y de la en verdad. Guaraní no habla nadie ahora, ningún jugador. Yo creería que sí. Ayer por lo menos Ayer pudimos hablar con dos de ellos. habló dos. Sí. ¿Quién hablaron, Víctor? Hablamos ayer con Ángel Benítez y con Gustavo Vargas, el zaguero central. Muy buen Muy partido. interesante. Nos contó Muy su bueno. historia. A los 17 años llegó a Guaraní. Hizo el final de las inferiores en el legendario. Antes estaba en River y antes en 1 de marzo de Fernando de la Mora. Incluso se refirió en la conferencia Jubero a él. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama este chico que entró también? Fernando Román, ¿Y qué- debutante. debutante? Sí, 20 años. Ayer tenía, Denis, vos fuiste defensor y gran defensor, tuviste uno que hace su segundo partido y otro que hace su primer partido. Y vos le podés tener enfrente a Boselli, por ejemplo. Como las dos caras de la, ¿verdad? Sí, Sí. la experiencia De la de Boselli a la experiencia, juventud. Mira que intervinieron bastante los centrales de Guaraní, por eso también Cerro no hizo el gol. De hecho, si vamos al tema de la Sí. juventud, Roberto Fernández sigue siendo joven aún, por Sí. más que tiene mucho más rodaje, ¿Qué, porque qué tiene? ¿Qué edad tiene? y Roberto debe tener 21 como máximo. Él Hizo muy apareció buen el año partido. pasado en la primera división. Sí. Roberto, tanto Gustavo, hicieron muy buen partido ayer. Gustavo, lo que más me gustó de 21 Gustavo. años. 21 años, Roberto Fernando. Gustavo Vargas. Roberto No, Fernández. Roberto Vargas Fernández. 19. Gustavo, hablamos que es muy disciplinado, porque en la posición que le puso y lo que hizo es, se movió de acuerdo a lo que le decía Jubero. Un chico a esa edad puede cometer a una transgresión, a una marca, a una movida, y él se quedó, así fue, se quedó ahí, se tenía que ir cuando se fue, muy meticuloso en su desenvolvimiento. Por eso el fútbol paraguayo, si este Gustavo Vargas no jugador. ¿Vos cuándo le viste anteriormente a él? Y solo ante Guaireña, cuando ingresó la vez Pero le pasada. viste, vio. Sí, el segundo tiempo. ¿Y qué tal anduvo? Y ese día ya mostró orden, mostró disciplina táctica. Vimos lo mismo entonces. Y ante Cerro reforzó eso en un partido mucho más fuerte, porque ante Guaireña el partido ya estaba liquidado, estaba Guaraní 3-0 arriba. Una Pero exigencia menor. pero empezar aquí jugando ante diferente. Cerro, un partido de campeonato, la Es verdad. bueno que tener lo de la sobremesa de Guaireña de Gustavo Vargas ayer contigo, Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609 y 509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que cumple sus sueños ahora con MC Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central Sevillana Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Gracias por atendernos antes que nada, Gustavo. Contanos, ¿cómo te sentís el día después de semejante actuación? Fuiste la figura de Guaraní ayer en la visita a Barrio Obrero y terminaron sacando un punto muy valioso. Sí, realmente después del partido estuve muy feliz por mi actuación. Por mi actuación después fue mi primer partido de titular. Como vieron, fue un partido muy reñido, muy difícil. Gracias a Dios, realmente no es lo que queríamos, el empate, queríamos la victoria para seguir adelante. Pero igual obtuvimos un punto muy valioso. Pero como se dice siempre, Gustavo, cuando no se puede ganar y más si por tramos el rival te supera, hay que salir por lo menos con el puntito. Es un punto que puede tener un valor así especial. Mismo. Sí, así mismo, como está diciendo. Gustavo, ¿y cómo fue la semana para vos? El hecho de saber que ibas a arrancar, una responsabilidad máxima en este partido caliente, porque habías debutado nada más hace una semana atrás y ya
te toca un partido pesado, como el que fue ayer ante Cerro. Sí, una semana antes ya sabíamos que Marco llegó a la quinta amarilla. Realmente en la semana alternábamos con Román, el que entró en el segundo tiempo ayer. Estábamos alternando. Realmente ambos no sabíamos quién iba a arrancar el partido contra Cerro. Y bueno, llegué a jugar yo. ¿Y qué te iban diciendo los compañeros, por ejemplo, los de experiencia, Marcos Cáceres, algún otro jugador que te iba aconsejando en estos días? ¿Qué te iban apuntando principalmente, Gustavo? No, que realmente Marcos, me iba a hablar Marcos, Queso, Iru, me iba a hablar también Alcio, Ira. Me estaban apoyando, me estaban diciendo que es un partido, que me divierta durante el partido, que haga lo que yo estaba haciendo en las prácticas. También Marco me habló a lo personal, cómo iba a ser el partido, que él ya le conocía al rival. Me orientaba punto por punto lo que tenía que llegar a hacer con los delanteros que iba a ser Morales y Boselli. Y nada, y solo eso. ¿Quién te costó más, Gustavo, entre Morales y Boselli? Realmente, bueno, que no tuvimos mucho roce, pero Morales es un que se equilibra mucho arriba. ¿Y qué cruce fue el que te gustó más ayer en el partido ante Cerro? No, realmente el primer tiempo me gustó mucho más porque estuvimos, realmente Cerro no venía encima, venía a los centros, nosotros quitábamos. Realmente en el primer tiempo me sentí muy cómodo. De ahí, el primer tiempo cuando llegaba ya a sacar pelota, ahí me entró la confianza y me hizo fácil luego el partido. Consciente de que es cierto, no pudieron sumar de a 3, pero que sumaron en condición de visitante contra quien hoy en día es el rival directo por la pelea del campeonato. Sí, como estaba diciendo, iba a ser un partido, digamos, para nosotros una final. Como estaba diciendo, que iba a ser un partido muy difícil. Por suerte sacamos un punto. ¿Vos sos de la capital? ¿Sos de Asunción? Sí, yo soy de Asunción. Yo soy de Fernando La Mora, Santa Teresa, Santa María, barrio Santa María. ¿Y cómo llegaste a Guaraní? Yo llegué a Guaraní a los 17 años. Yo arranqué acá por el barrio en el club 1 de Marzo. Luego fui a probar a River, en el Quelito, sub-15. Estuve con el profe Tony Vega y con el profe Martín Vega. Estuvimos ahí sub-15, sub-16. Luego un amigo de mi papá me avisó para que iba a haber una prueba en Guaraní y me fui a probar en Tupané. A partir de la sub-17 decías, ¿verdad? Sub-17 nos consagramos campeón con Guaraní, sub-17. Y anteriormente venías trabajando con la reserva, ¿verdad? Sí, yo llegué a subir este año con el profe Gustavo, y luego bajé en nueva reserva y como me iba alternando reserva y primera subía y bajaba. Y aparece Juguero y te da la oportunidad de... Sí. Ya estabas en la pretemporada, ¿verdad? Vos venías haciendo todos los trabajos normalmente desde el principio del semestre, ¿verdad? Con la primera. Yo estuve con el profe Gustavo, yo estuve en la pretemporada. Con el profe Juguero no me tocó ir a la pretemporada, solo con el profe Ayrton. O sea, durante el camino del clausura, ahí volvés a subir al plantel profesional. Sí, así mismo. Y ahora se da un gran partido. La vez pasada te había tocado debutar y esperando seguir teniendo esa confianza porque realmente cumpliste ayer, llamaste la atención con semejante rendimiento. Sí, ahora más que todo, mi objetivo es mantener a ese nivel que estoy llevando, mantenerme en primera y mantenerme jugando.
¿Y qué te dice la familia, Gustavo? ¿Estuvieron ayer presentes en la cancha o lo vieron por televisión? Sí, mis padres llegaron a irse a la cancha, realmente están muy felices con mi actuación, yo también estoy muy feliz con lo que llegué a hacer durante el partido, estoy muy feliz, realmente fue el apoyo que siempre ellos me están brindando y nada, muy agradecido con ellos también porque ellos son parte de lo que me estaba pasando hoy en día. Y como siempre sucede en estas situaciones, uno valora mucho más el sacrificio que se hizo porque detrás de cada jugador hay una historia de sacrificio y un montón de cosas seguramente vienen a tu cabeza y a la mente de tu familia al darse este momento tan importante de ser hombre de primera división, ¿no? Sí, mucho sacrificio viene atrás, eso es lo que yo estoy logrando. Realmente me quedo y pienso todo lo que pasé, las anécdotas también que tengo en el club y muchas cosas más. Casi siempre o con varios jugadores con los que hablamos, siempre hay un momento en el cual como que se siente frustrado, ¿no? Quisieron dejar todo. Exactamente, que quieren dejar todo. Sos joven, es cierto, pero ¿alguna vez te pasó eso dentro del mundo del fútbol o siempre enfocado, siempre decidido, Gustavo? ¿Cómo? No, que muchas veces cuando hablamos con jugadores nos dicen que tuvieron momentos complicados, que alguna vez hasta incluso pensaron dejar el fútbol estando en inferiores o que no tenían chances. En tu caso no pasó nunca eso por tu cabeza, siempre pasaste de River a Guaraní, anteriormente en 1 de marzo, ¿nunca tuviste ningún inconveniente mayor en inferiores en ese sentido? No, gracias a Dios nunca llegué a pensar eso, solo que tuve momentos complicados así con mi familia, que llegué a ir al club a estar en la pensión. Yo no fui más acomodando otra vez y luego llegué a ir otra vez a casa. Ah, perfecto. ¿Y vos ya tenés contrato con Guaraní, contrato profesional? Sí. Ya te hicieron firmar, o sea, en ese sentido también tenés la tranquilidad de, a pesar de ser joven, no tener inconvenientes con ese tema, porque a veces también a los jugadores le complica un poco eso, ¿no? Sí, así mismo. Gustavo, ¿qué tipo de zaguero te gusta en el país? ¿Tenés algún referente a nivel mundial? Me gusta mucho mi compañero Choco Fernández. Roberto. Está en un gran momento, Roberto. Está, me parece, en el mejor momento desde que apareció en primera. Realmente sí, realmente estoy muy contento con todo lo que está pasando a él. Y él es mi referencia de juego. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por este contacto, por contarnos un poco más sobre tu historia. Como te decía, llamaste la atención ayer con el gran partido que hiciste ante Cerro Porteño. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, así pasaba Gustavo Vargas. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Y por qué juegan? ¿Por qué jugaban? ¿Quién tenía que estar ahí? Y Marcos Cáceres suspendido. Marcos Cáceres, Roberto Fernández, la dupla titular. ¿Y otro? Y el que no aparece en Guaraní, Gustavo Navarro, el ex 12 de octubre y River. Él está en el plantel, pero no está siendo considerado por juguero. Por eso es que incluso con la lesión de Fernández el sábado aparece otro juvenil, el caso de Fernando Román. Bueno, estamos con Rodrigo Roca. ¿Qué tal ayer, Rodrigo? ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien, Arturo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y bueno, el partido ayer realmente un poco dolido por el resultado, pero en lo personal volver a jugar 90 minutos después de casi 4 meses me dejó una buena sensación, ¿verdad? Fui agarrando ritmo a poco y bueno, fueron mis primeros 90 minutos en un partido exigente. Y bueno, a partir de ahora queda una rueda entera para salir todo de esta situación incómoda por la que está atravesando el club en lo deportivo. Claro, especialmente cuando se prodigan, se intenta y se pierde. Yo creo que ahí tiene un golpe muy fuerte, ¿no? Sí, son duelos directos, ¿verdad? Contra rivales que pelean por lo mismo. Duele más bien por cómo se llevaron. Tuvimos nosotros muchísimas situaciones, muchísimas clarísimas en el segundo tiempo, sobre todo, para por lo menos convertir el empate. Y bueno, la falta de efectividad y también las pocas que nos llegaron no hicieron el gol. Entonces se sumaron
esos pequeños detalles que son decisivos en esos partidos que suelen ser muy parejos. Rodrigo, ¿y cómo analizás la jugada del gol recibido? Siempre una pared de esa clase desarticula todo, pero no sé si quedaron con la sensación ustedes que un poco más podían hacer defensivamente en esa acción. El problema no fue la pared, sino el problema es cómo inició la jugada, ¿verdad? Una jugada que perdemos nosotros en ataque, en la salida donde sabíamos, ¿verdad?, que ellos iban a tratar de aprovechar eso, donde quedamos todos pasados, una pelota que se pierde por tratar de forzar por pases digamos, por el centro, donde sabíamos que ellos estaban esperando eso, para salirnos rápido de contragolpe con Ariel, que estaba flotando siempre esperando esa jugada y se dio así. Eso fue lo que más molestó realmente, ¿verdad? Porque lo que se habló de lo que podían aprovechar ellos, se trabajó realmente esa situación concreta y de esa manera vino el gol de ellos. Sí, y golpea más por el tema de ser un rival directo, porque como bien decías también tuvieron sus situaciones durante el 0-0 y por sobre todo para empatarlo en esa segunda etapa del partido. Eso es lo que más se lamentan en este momento seguramente. Sí, en situaciones por las cuales estamos pasando nosotros, los mínimos detalles son muy influyentes, ¿verdad? Las pocas que tenemos tenemos que convertir, pero en este caso tuvimos muchísimas, ¿verdad? Y no fuimos capaces de acertar. Así que, bueno, todavía queda realmente una rueda entera por jugar, dependemos nosotros, tenemos jugadores como para poder revertir y, bueno, vamos a dar pelea. Yo creo que tenemos que ser muy fuertes en la cabeza, porque en este tipo de circunstancias es muy importante ser fuerte mentalmente, ¿no? Y claro, y con jugadores conocidos que lo tuviste en Olimpia, José Leguizamón, de la Cruz, vos, así es, con casaca distinta, ¿no? Sí, hay demasiados jugadores importantes como para estar pasando por esta situación deportiva. Ahora, igual, obviamente que este plantel es nuevo y agarró la mochila digamos, de la responsabilidad de pelear por los promedios, porque, bueno, el club ya venía atravesando por malas campañas anteriores, pero bueno, uno tiene que poner el hombro a eso y también, obviamente que Miguel hizo un gran esfuerzo ahora para armar este plantel y esperando pelear por cosas más importantes, pero lo primero ahora, el primer objetivo es sacarnos encima este tema de la tabla de promedio y una vez confirmado ese objetivo tenemos que empezar un poco más arriba, ¿verdad? Porque hay un plantel muy bueno como para conformarnos con tan poco. Seguiremos charlando, Rodrigo. Gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente, Rodrigo Rocaló de Sol es muy llamativo. Sí. Trae jugadores. Así es. Entró en una zona muy peligrosa. Estaba luego Sí. hace más de un año que está en esa zona. Sí. Y de ahí no sale. Pero hoy ya es muy directo ya. O sea, Hoy está otra vez comprometido. comprometido. La fecha pasada era el que se salvaba, hoy es el que juega repechaje, la promoción en este así caso. es. Fecha es la situación en cuanto a lo que se puede presentar. Lo último, señor, porque acaba de terminar el partido. Colegiales campeón en la B. Es nuevo equipo de la intermedia Colegiales. Se dio una combinación de resultados. No terminó Martín Ledesma de ganar su partido. Ganó Colegiales y es campeón. No solo logró el ascenso, sino campeón de la primera B. Vuelve a la categoría intermedia. Colegiales a estas horas en la primera B. Por eso la emoción de los jugadores, igualmente de Colegiales a estas horas. Se está jugando toda una fecha en la B. Colegiales, el nuevo equipo de la intermedia. Campeón en la B, Colegiales. Bueno, y Colegiales, ¿quién dirige? Es un técnico allí de la casa. Voy a buscar aquí el nombre del entrenador. ¿Cómo se le llaman al Colegiales? ¿No? Luito. No. ¿Vos? No, señor. ¿Cuál era el nombre original de Colegiales de Luis? No, ni idea, señor. No sé. Colegiales. Es más conocido por sus fiestas que... Totalmente equivocado, Tavo. Bueno, No, eso en tu rubro. sí. Colegiales tuvo un ascenso excelente. Los colegiales, los Zacarías, uno era liberteño, otro era Cerro, otro era Olimpia, así. Y el Papa un día fastidiado que estaban discutiendo, ¿por qué no hacemos ya un club? Le digo. Y se iba a llamar el colegio, igual que el nombre. Entonces le dijeron que no. Colegiales ganó derecho a jugar la Copa Libertadores de América en un torneo República.
Fue la única vez que clasificaba de un torneo República a Copa Libertadores de América. Ese fue Atlético Colegiales, que después, como dice Luis, ya hizo los bailes, pero no salía uno del otro. Si comparamos Sol de América, que por eso se llama danzarín, de ahí viene el nombre, porque los bailes se hacían en Sol de América, eso independientemente al fútbol. Así que Colegiales vuelve. Sí, ganó 2-1 a Presidente Ayes y no ganó el que era segundo, en este caso Martín Ledesma, el equipo de Capiatá, y eso le posibilitó, a falta de 2 fechas, de ser campeón. Desde la independencia y con cariño, tus amigos los plebeyos. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué? El baile. Ahí, ¿Qué tiene que y ver? esa música se baila en Colegiales. Colegiales. Se rehabilitó, dicho sea de paso, hace poco. Este fin de semana se Sí, rehabilitó. se habilitaron ¿Cómo te los va, artistas. Roberto Fernández? ¿Cómo andás, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Todo tranquilo. ¿Y usted? Bien, bien. El golpe de cabeza Isaac Ayán. Esa fue la jugada. Pero, lastimosamente, atajó muy bien arquero. Vos sos muy jovencito todavía, Roberto. Sí, tengo 21 años. ¿Y por qué sos central? ¿Vos que no jugaste de nuevo alguna vez? ¿De 9? Cuando era chico, sí. Con los bailones de mi hermano, eso sí. ¿Era Así casi en Java. ¿Eh? ¿El 9? Sí, el 9. ¿Y en qué momento cambiaste? Partido sí 9, pero ¿en qué momento te Sí, dijeron sí. andar atrás? En la escuela de fútbol, mi profesor de la escuela de fútbol me puso de central. No, te veía con esa característica. Y vos le preguntaste por qué no arriba y por qué abajo. No le pregunté, re tímido era. Ya aceptaba todo nomás lo que me decían. Pero está muy bien, Roberto. ¿De familia futbolera? Sí, así mismo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién es de familia futbolera en tu familia? Que haya jugado al fútbol, Roberto. ¿Alguien que haya jugado al fútbol de tu familia? Sí, entiendo. La verdad que no tengo, sí, hermano. Mi hermano mayor jugaba antes, creo que yo jugaba en Ameliano. Llegó a entrenar con Ameliano y después por el trabajo se tuvo que ir otra vez hacia mi ciudad, en Concepción. Y bueno, Roberto, contanos en Guaraní, cómo llegaste a Guaraní, hoy en Guaraní. Bien, contanos lo tuyo. Hablábamos incluso con Vargas también, que estuvo ayer atrás contigo. Contanos lo tuyo. Y yo llegué en el Club Guaraní a los 13 años, para la sub-14 de las inferiores. Vine a probar acá en diciembre de 2013. ¿Cómo eso de probar suerte? Es decir, te va por irte, si te quedaste quedado, si no sos consciente que pudo haber sido sí como no. Sí, así mismo. Teníamos otro profesor allá en Concepción, Francisco Ceballos y Ricardo Zárate, que tenían contacto. Cada año ellos traían jugadores acá de Concepción para probarse, en todos los clubes. O sea, en Cerro, en Guaraní, Olimpia, así. Roberto, ¿y cuánto tiempo te tocó vivir allí en la pensión del club? 5 años. 5 años. Más o menos, entonces hasta los 18 y después ya por tu propia cuenta, porque incluso estoy viendo aquí tenés antecedentes, selecciones juveniles. Estuviste en el Mundial Sub-17, Sudamericano Sub-20, Preolímpico, así que hiciste todo el camino de inferiores de la Albirroja, Roberto. Sí, así mismo. Es la Sub-15 que estaba en la selección. Y después cuando cumplí los 18, era que debuté también justo ahí en ese año, 2019 debuté en Guaraní y después me mudé ahí. Vivimos con Antonio Marín, alquilamos una casa y vivimos juntos ahí. Ah, con Antonio Marín estás viviendo entonces a partir de los 18 años. Sigo viendo tus números porque sos un jugador joven, apenas 21 años, como te consultábamos al principio, pero ya 46 partidos con el plantel profesional. Desde que apareciste en el 2019, sumando incluso torneos internacionales, ya te tocó jugar Copa Libertadores. 46 partidos ya a esta altura, Roberto. Sí, así mismo es. Gracias a Dios me está tocando jugar partidos seguidos. ¿Y a qué atribuís este buen momento que estás pasando? ¿Puede aportar definitivamente la presencia de Jubero, la compañía de Marcos Cáceres? Porque se te nota hasta evolucionado en tu juego este semestre, Roberto.
Y la verdad que de todo un poco, porque el trabajo, principalmente el trabajo, la verdad, con Gustavo Cota también ya me sentía bien, solo que no nos ayudaban los resultados, digamos. Y bueno, ahora como vos decís, gracias a Dios estoy por un buen momento y estoy aprovechando también de lo experimentado que hay en el plantel, como le mencionaste a Marcos. Y bueno, y trato de aprovechar todo lo que venga, lo bueno y lo malo también, aprender siempre y seguir por este camino. Roberto, ¿qué sensaciones te da vos jugar en cancha de Cerro? Comenzando con Chiqui Arce el técnico, con jugadores muy conocidos de selección, contanos. Y la verdad que sensaciones muy buenas, la verdad que te motiva el doble. A mí, por ejemplo, personalmente me motiva mucho jugar de visitante, así con público visitante que te sirven, así. Ya te digo, motiva mucho. Está bien, pero ayer el partido en cancha de Cerro hubo público guaraní encostado ahí cuando estabas en defensa hacia ese Alcoce de la avenida Novena en esa esquina. Sí, también hubo mucha gente de guaraní. Y bueno, conforme, Víctor. Roberto, por lo que entendí, a vos te gusta que te puteen los hinchas rivales, eso es lo que dijiste, ¿verdad? Así mismo, sí, así mismo. Me encanta Pero le encanta luego, dice. Le encanta luego. No es que Víctor fue anti-negacionista de los otros, pues entonces aprovechó para tirarle. ¿Qué te decían, Roberto? ¿Cómo? Algo que te decían que te quedó, que era, por ejemplo. ¿Los hinchas de Cerro? No, y cuando me lesioné, cuando salí del campo, por ejemplo, me decían que me estaba haciendo, eso me puteaban todo mal. Bueno, Roberto, congratulaciones. Seguí para adelante, gracias. Dale, gracias a usted. Adiós. Roberto Fernández y Vargas los centrales, Sí. Mucho futuro tiene. Y en Guaraní nos preocupábamos quién eran los centrales antes. Y hoy tienen de la casa. Y eso le va muy bien a Guaraní para el futuro. Porque antes pues era aquello, me acuerdo, el colombiano. Romaña. Que no estaba, después lo trajeron, que Gustavo Cota se había... Y acá demuestra algo con Jubero, a favor de Jubero. El valor que le da al juvenil. Porque Jubero cuando vino a Guaraní, vino para la formativa y coordinadora. Sí. Y le da la confianza. Y eso vos que fuiste, Denis, una jugadora y en defensa. Cuando te dan la confianza en defensa, vos podés la confianza en el ataque. Pero viste que los que más debutan los jóvenes son mediocampo para arriba, mediocampo para arriba, mediocampo para arriba. No es muy común defensa. Y eso le dio Jubero. Sí. El jugador de este debe estar agradecido, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, no fallarle a Jubero, ¿verdad? No fallarle a Jubero. Realmente sí, la confianza que le tiene el entrenador mismo también. Seguramente aparte de tener cualidades futbolísticas, la personalidad, el carácter que tiene el jugador, y eso demostró frente a Cerro Porteño. Realmente Vargas, por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención la personalidad que tenía, gritaba, fútbol aéreo es muy bueno y con la pelota sabe también, o sea que es completito. Pero Roberto Fernández joven, 21 años tiene. Sí. Fernández muy bien, pero como decía Víctor, ya viene jugando muy de seguido Roberto. Tiene ya un par de temporadas encima. Y lo hace muy bien con Cáceres, realmente muy sólido esa defensa de Guaraní con Fernández y Cáceres. ¿Pero qué quieren los técnicos? ¿Una defensa experimentada? Prefieren los técnicos. Es muy difícil que te pongan, sí, un mixto por lo menos. Si tenés un experimentado, Marcos Cáceres con Fernández, por ejemplo. En cambio acá terminó el partido con uno que tiene 2 partidos en primera contra Cerro y el otro Romero. Sí. Román. Román que tiene un partido a Medellín, bueno, faltaba poco, pero se jugó. Y eso habla muy bien del técnico. Qué bueno. Otro le podría decir, andá nomás marcado atrás y voy a poner uno en el medio y lo tenía Ángel Benítez, por ejemplo. Yo pensé que Ángel iba a ser la opción que iba a entrar a jugar el central y no, se jugó por el juvenil. Pero no, es la primera, es raro, porque cuando vos querés sacar un resultado, lo primero que haces es poner gente de experiencia. Ya está jugado por jugado, ya qué más te van a decir. Si se había absolvido por Cerro Guaraní, qué más te van a decir. Pero Jubero sabía lo que quería. Jubero sabía lo que quería. No le mandó más arriba a Colmán, no le mandó más arriba a Piro Contreras, ¿verdad? Sí. La pelota transitó en los pies de Florentín y así se movió Guaraní. ¿O quién es que manejó la pelota? Florentín manejaba en Guaraní. Sí, Florentín era el que más se soltaba. Pero por donde le veía, atrás, el volante central y el volante central. Sí,
Sí, puede jugar por fuera también, llegó a jugar alguna Pero vez. ahora fue más volante que nunca. Sí, se acercó mucho, o sea, entre los dos el que más se soltaba era Florentín, porque incluso Fernández Cedrés al momento de la salida se ubicaba casi como líbero para el momento de la posesión. Pero sí, pero que salía el que era... Florentín. Florentín. Sí. Y bueno, el partido terminó 0-0. Esa es la pifiada de Lucena, la que estamos observando ahora. ¿Qué partido? Pifió el arco. Pifió la pelota, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Y aquí otra similar, justo vemos al Oviedo. En la siguiente jugada pasó una igual. Tuvo una chance similar. Sí. Y otra cosa, los dos buenos arqueros. Buenos arqueros, Sí. Sergio y Jam. Esa pelota que saca del ángulo, Jam, lo que le llaman mano cambiada y brazo cambiado ahí, es espectacular. Pero lo que digo es que lo poco que llegó, bien, los Sí, dos arqueros. los sí. dos. Ni de rebote. Era partido de los arqueros. El buen momento de ambos. Vos estabas ahí afuera, Víctor Villalba. A Sergio le decían cosas. Sí, desde que ingresó para el calentamiento, la silbatina, los insultos, los gritos, después otra vez cuando ingresó el equipo a la cancha. Cuando termina el partido lo mismo, porque Sergio fue el último prácticamente en retirarse hacia los jugadores. El público de Cerro que tenía esa impaciencia porque no llegaba el gol y finalmente yo imagino que se van conformes por el rendimiento pero frustrados por el resultado, porque no le sirve mucho el empate a Cerro. Bueno, y así la cosa con el partido. ¿Qué más agregamos? Porque más de Cerro no habla nadie, ¿verdad? No están habilitados. Vamos a ir a la conferencia de Chiqui de Juguero más adelante. Contigo, Luis. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecea. 39 años construyendo contigo. En Punto Farma, cumplimos 20 años y te regalamos 2 millones por día. Por cada compra 30.000 guaraníes, acumulas cupones electrónicos y ya estás participando. Además, tablets, smartwatch, auriculares y muchos premios más. Puedes hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, premiamos tus compras. Con Dimor, a los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, El Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar en comercios, comprar en comercios. Todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. En Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías, además del seguimiento de los casos positivos. Comunícate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a las personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vmayflores. Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, sala o cocina. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Chiquearse. ¿Ya estamos o todavía no? ¿Qué pasó, Gustavito? ¿Cómo? ¿Y Juguero? Ambos los dos en instantes. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés de 18 a 21 años, puedes iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, puedes hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afilias en esta semana hasta el sábado tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información comunicate al 218-4000 o ingresa a nuestras redes sociales como @Caja Mutual.
La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motorfuerte de bajo consumo, sin que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Tenemos a los dos, a Chiquiarse y a Juguero. Sí, realmente yo creo que jugamos un partido de muy buen nivel en ese sentido y también en cumplir con el plan que habíamos trazado con los muchachos. Lastimosamente no pudimos convertir, creamos nuestras oportunidades en los momentos en donde pudimos predominar ahí con lo que habíamos preparado, especialmente por el lado izquierdo. Y nos llevamos un punto, pero quedamos con la sensación de que siguiendo con este mismo nivel de rendimiento vamos a llegar hasta el final en busca de nuestro objetivo. Ángel Benítez, Radio Caritas, ¿fue parte de la estrategia ceder el balón al rival y aprovechar los espacios con los jugadores rápidos? Sí, ellos venían muy embalados y con una forma bastante definida de jugar y prevaleciendo prácticamente sobre todos los rivales de esa forma. Teníamos que cortar esas sociedades, esos circuitos que ellos tienen. Hoy prácticamente no lo pudieron hacer y nosotros, así como dije en la primera respuesta, nos faltó el gol. Hoy prácticamente nos faltó solo el gol y después el resto creo que lo hicimos todo muy bien. Daniel Maciel, Mundo Cerro 1330. No fue un partido de golpe a golpe, pero sí vi a un equipo que sabía lo que quería en la cancha y ejecutó un proceso. ¿Cree que faltó una mejor asociación en la finalización o tomar mejores decisiones para dar el gol? No, justamente esa era la idea, no jugar el golpe a golpe, porque es lo que a ellos más les conviene. Y eso se vio en el partido. Tuvimos nosotros más espacios, más posibilidades, saliendo en transiciones rápidas, como se dice actualmente, con contraataques y aprovechando bien los espacios a espalda. Y lo que nos faltó fue convertir. Yo creo que convertir. No sé si hasta elegir mejor, elegimos bien y algunos remates hicimos mal, otros salieron mal cruzados. Una de Ángel muy clara con aquella bajada de cabeza de Mateo que él remató mal. Pero esto es así, no es que uno te gana cuando solamente se propone, el rival también está pasando por un muy buen momento, mantiene esa diferencia, pero ahora entramos al comienzo de toda la rueda y creo que va a estar bastante reñido hasta el final. Jorge Izquierdo, Radio Universo 970. En cuanto a intensidad, fue un tremendo partido. Era lo esperado y la situación de dejarlo a Juan Patiño en banca fue para nosotros. Sí, él no entrenó prácticamente toda la semana, solamente hizo algo leve el jueves y participó del recreativo el viernes y nos parecía muy riesgoso ponerlo de esa manera porque había salido por una sobrecarga muscular y corría el riesgo si es que forzaba de inicio arrancando el partido y perderlo para todo el resto del año. Hablamos con él, se sentía bien y si lo necesitábamos estaba para ser utilizado. Juan Martín Figueredo, ABC Capital 730 AM. Hoy el equipo desbordó mucho, pero no tuvo peso en el área. ¿Es algo apropiado? Yo vi otra cosa, lo que sí, llegamos con mucha gente al área y sí faltó lo que ya charlamos anteriormente. En los remates, en esas pelotas cruzadas, capaz que una asociación más, un pase más, un toque más para poder servir mejor, pero presencia de área siempre hubo creo que en todo el tiempo del partido. Arrancamos la conferencia de prensa con el director técnico del club guaraní, Fernando Juguero. ¿Cómo vio el trabajo hoy del chico Gustavo Vargas y por qué no se vio al guaraní de las últimas fechas? Bueno, la verdad que un partido de Gustavo impecable, muy atento, muy concentrado y bueno, me parece que también estos partidos era un partido muy importante. Disputamos el partido los dos que estamos
arriba en la clasificación y bueno, ha sido un partido donde el rival no nos ha dejado espacios, donde ha replegado, donde nos ha dejado salir jugando y bueno, típico partido donde ha habido alternativas en el juego, pero a pesar de eso creo que hemos hecho un partido muy inteligente. El equipo ha trabajado muchísimo, hemos tenido alguna adversidad durante el partido, pero a pesar de eso nos hemos sabido sobreponer y bueno, creo que al final el resultado ha sido justo. Siendo Guaraní el dueño de la posesión del balón, ¿le parece que faltó profundidad? Bueno, como decía antes, el rival ha cerrado muy bien los espacios, ha replegado, no nos ha dado demasiadas opciones. A pesar de eso, hemos tenido dos acciones en pelota parada muy claras y después al final del partido también hemos tenido dos situaciones muy claras que habrían podido detener al partido. Pero bueno, como te digo, son partidos donde hemos enfrentado a un gran rival, un equipo que está arriba por méritos propios, así que bueno, yo me voy satisfecho con el rendimiento y con el juego de mi equipo. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿El empate tiene buen sabor atendiendo a que no pudieron ser protagonistas hoy en el partido? Bueno, yo creo que lo importante, obviamente nosotros veníamos a buscar la victoria. Creo que sí que hemos sido protagonistas. El rival obviamente también ha hecho un muy buen partido. Creo que ha habido mucho respeto por las dos partes y bueno, al final sabíamos un poco eso, que si no puedes ganar el tópico, ¿no? Si no se puede ganar, era importante que no se escapara el punto para poder mantener la distancia. Fue un resultado justo, el empate le sienta mejor a su equipo de cara a la segunda rueda, pero ¿en qué debe insistir con sus dirigidos atendiendo a que está cómodo en la cima de la tabla? Bueno, yo creo que el resultado es el que es y bueno, creo que lo que hay que seguir haciendo, lo que estamos haciendo hasta ahora es trabajar. Estamos en el Ecuador del campeonato, hemos hecho 21 puntos en 9 fechas. La verdad que el equipo está trabajando muy bien, está muy motivado, con muchas ganas y lo importante es eso. Sabemos que bueno, cada partido para nosotros es una final, nos quedan 9 partidos por delante y ahora bueno, toca recuperarse, preparar el siguiente partido que también va a ser un partido muy difícil y seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, trabajar, tener tranquilidad y enfocarnos sobre todo en eso, en trabajar para poder tener el mejor rendimiento en la cancha posible. ¿Por qué el equipo no pudo ser dominante del juego y no tuvo la misma intensidad a la que se acostumbró durante el clausura? Bueno, porque cada partido es diferente. Me parece que ha sido un partido con mucho juego en el medio campo. Ellos en defensa han acumulado muchos jugadores por detrás del balón y eso nos ha dificultado un poco el trámite del encuentro, pero como te digo, yo me parece que ha sido un excelente partido. No todas las semanas vamos a poder hacer 3 goles y bueno, eso es obvio, ¿no? Hemos jugado, ya te digo, contra un excelente equipo, un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles y lo que le pido siempre a mis jugadores es eso, que se vacíen y que den lo mejor de sí en cada partido. Hoy Guaraní creó pocas situaciones. ¿Lo planteado era esperar y encontrar el momento para golpear? No, nosotros queríamos ser protagonistas. Creo que las ocasiones han sido parejas por las dos partes y bueno, hoy hemos conseguido una cosa también importante que es mantener el arco a cero, pero no hemos podido marcar no hemos podido hacer el gol que nos hubiese dado la victoria, a pesar de que en los últimos 15 minutos creo que hemos estado muy cerca de conseguirlo. ¿Considera que pudo haber arriesgado un poco más para buscar un triunfo o se va conforme con el empate? ¿Y qué balance hace ya que su equipo termina como el puntero de la primera rueda y con 5 puntos de ventaja sobre su escolta? Bueno, creo que nosotros hemos hecho el partido que queríamos hacer. Obviamente el rival, como he dicho antes, también juega y creo que el balance es obvio que es muy satisfactorio. Como he dicho antes, estamos punteros, estamos en el Ecuador del campeonato, hemos disputado ya 9 fechas, así que tranquilo, contento y nada, ya pensando en el siguiente partido. ¿Por dónde pasó el empate de hoy y qué cree que debe mejorar su equipo? Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. El equipo está trabajando muy bien, está haciendo las cosas muy bien. Por algo estamos punteros, así que cuando estamos 5 puntos arriba, ¿en qué tenemos que mejorar? Pues bueno, yo creo que lo que tenemos que es mantener
nuestro rendimiento tal y como lo hemos hecho hasta ahora. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, los técnicos Arce y Jubero. Y ahora Cerro Porteño frente a Luqueño. Sí, el próximo Guaraní sábado. enfrenta Sol de América, el lunes que viene. Y vamos a ver cómo se plantea el tema. Ahora entra el partido de vuelta, ¿vio? Sí, empieza la segunda Y rueda. después termina todo. Y 9 fechas nada más que. Y termina todo. En el medio hay 2 paros de vuelta por eliminatoria. En octubre no se juega un fin de semana del campeonato, en noviembre no se juega un fin de semana del campeonato. Llamarle a Brustein. ¿Qué respuesta tiene él? ¿Qué es lo que me mira, Gustavito? Para el partido contra Argentina. Ojalá pueda acceder. ¿Eh? Sí, querían meter más de 20% ya. No, el pedido es oficial. Sí. Se hizo el pedido, no es más. Se pidió el 50%. No es que más. Se pidió el 50%. ¿Cuánto capacidad el estadio para cuántas personas? 40.000 el defensor. 38. No, bien, sí. bien. Andate bien. La mitad contra Argentina. Se pidió el 50% de aforo del estadio. 19.000 personas. 19.000. Y consideramos 38.000 que es el último reporte. ¿Está bien? 19.000 personas entonces. Bueno, a ver. ¿Cómo te va? Estamos con Carlos Zarza, arquero de Itapuense. ¿Cómo te va, Carlos? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Cómo anda Carlos Zarza? Muy bien, realmente. Ahora peor que pudimos ganar la final y Utopaité y nada. ¿Y vos de qué parte de Itapúa sos, Carlos? Yo soy de José Leandro Oviedo. ¿Y por qué te hiciste arquero, Carlos? ¿Por qué te hiciste arquero? La verdad que somos familia arquero. Empezó mi abuelo como arquero, después mi papá y ahora estoy siguiendo como arquero. Zarza, ese apellido Zarza, y mira que ya soy viejo. Contame un poco tu papá, por favor, para hacer memoria. ¿Cómo era? Contame de tu papá para hacer memoria nosotros de Zarza. Pero Zarza no era arquero en Carnaceno. No, Zarza jugó acá en día José Leandro Oviedo nomás. Ah, pero todo de familia de arquero, veo. O sea, no todo. Mi abuelo, mi papá y yo nomás. Ah, con Carlos Zarza. Bueno, compañero, para ir conociéndolo, a Carlos Zarza, arquero itapuense, que ahora juega una plaza para la intermedia. Sí, contra el vicecampeón de la primera vez, que está apasionante, dicho sea paso, la definición de la primera vez. Sí, porque ahora es Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, el nuevo segundo. Hoy perdió Martín Ledesma, ganó Colón de J. Augusto, le saca un punto a Martín Ledesma y quedan 2 fechas. Y Tembetaré estaba ganando 1-0 también. Y quedó en 46 puntos. Ahí. Quedó en 46 puntos. Carlos, ayer en un momento dado y en un momento candente te tocó ponerte el equipo al hombro, como se dice, tapando ese penal, y ya en el primer tiempo sacaste pelotas de gol también. Y la verdad que fue mi primer partido de titular, ¿verdad? Y por suerte se me dio la cosa, me propuse, o sea, era mi revancha personalmente, y la verdad que salí muy bien, muy contento. ¿Por qué fue tu primer partido de titular? Y los partidos anteriores estaba en la banca. Y el penúltimo partido seleccionó mi compañero y me tocó jugar. Y ahí hice un buen partido y al final me dio, o sea, el profe me dio la confianza y pude jugar de titular. O sea, no estabas en los planes, apareciste, fuiste la figura, porque sí, aparte de los goles de Ale Garay, fuiste principal actor, me parece, en la final, y tu actuación no pasó desapercibida, inclusive para muchos que estaban allí, por ejemplo el técnico de Guaraní, Fernando Jubero, que le llamaste mucho la atención por cómo atajabas. Él estaba observando el partido ahí en cancha del 12 y preguntó quién es el arquero de Itapuense. Sí, la verdad que no tenía idea de que él estaba, ¿verdad? Y solamente me queda agradecer a Dios, ¿verdad? Porque él es el principal que te da toda la bendición, ¿verdad? Y al partido me tocó jugar
como me dijo el profe, él me dijo, yo te conozco, hijo, así que este partido no te va a asustar, me dijo. Yo sé que vas a hacer buen partido y te necesito como siempre, eso es la práctica, me dijo. Por suerte me salió todo bien. ¿Cuál fue la más complicada? ¿El penal? El penal estaba muy confiado, en verdad estaba muy confiado. Para mí la pelota, o sea, la pelota aérea lo que era muy fuerte, ¿verdad? Pero por suerte estuve certero y me salió todo bien también. Carlos, en el penal, digamos, estaba muy confiado. Le hablé al que iba a patear, le dije que patea fuerte, ¿verdad? Porque supuestamente la pelota es liviana, esto que aquello, le dije, wow. Y por suerte elegí bien el lado y pude atajar el penal. Carlos, ¿cuántos años y qué altura tenés? Tengo 24 años y 1,83 tengo. No es bajo, 1,83. Buena estatura. 1,83. Sí. Promedio. Sí. Promedio, arquero. Muy flaco, no sé. Pirú ya ha hecho campaña de como en mi valle. El Pirú, y ya sabe dónde va a jugar acá. Y hay que ver después de la final si algún equipo de la capital lo quiere o seguramente después de la actuación de ayer varios están preguntando por él. Y bueno, Carlos, sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá que sea así. Para mí es un sueño poder estar en un equipo de la capital, es algo que uno sueña desde niño. Y bueno, Carlos, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo. Éxito, Carlos. Éxito, la verdad, la verdad. No, gracias a usted. Gracias a usted y te agradezco mucho. Gracias, Carlos Salsa, arquero de Itapuense. ¿Cuándo juega con el segundo? Y quedan dos fechas. En principio unos 12 días, 12, 15 días. Los partidos van a ser ida y vuelta en el Defensores del Chaco. En el Defensor del Chaco, ese detalle. Itapuense va a ir al Defensor a jugar. Ahora de momento es con Colón de J. ¿Puede jugar con Tembetaré? Puede jugar con Tembetaré. Colón de J. Rota Saldívar, ¿no puede jugar? Sí. O Martín Ledesma. Son las tres opciones. Así mismo. En ASISMED cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En ASISMED te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza NGO. Llama a Pedicomé en Albertín a los 37 70 70 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando, se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Lactolanda alimenta tu gana de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Bueno, ¿cuándo se va a definir el otro ascenso intermedia? Y faltan 2 fechas. Por colegiales ya de intermedia. Sí, colegiales confirmado y falta el segundo equipo. Que en las próximas 2 semanas conoceremos quién jugará. Ya consiguió el campeonato, el título, es inalcanzable ya. Es no solo ascendido, sino campeón ya el conjunto de colegiales. Pero vos te imaginas, niño, lo que gana un club lo que recibe un club de... A vos te estaba diciendo Nito Vera. Sí, justo 800 millones, 800 millones. De los cuales 100.000 se dispone para la infraestructura del estadio. Sí. Pues hay que decir usar o no usar. Y te 700.000 guaraníes para tu plantel. Sí. Y el cambio que pueda haber de un equipo de intermedia, de que vos ganes $100.000 a que ganes 1.300.000 por derecho de televisión. Ah, sí mismo. La diferencia es enorme. Y lo mismo de la B a la C, porque le hacía la consulta y si no me acuerdo, 120 o 150 millones recibe un equipo en la B y 800 ya cuando se viene la intermedia. Cada ascenso permite una mejoría para los equipos, como también el costo. Nos decía el ingeniero Vera, eso alcanza solo para la primera parte de la intermedia, esos 800. Después necesitas de un extra, un grupo gerenciador de empresa o el bolsillo del propio dirigente. Daniel Campos no es el gerenciador de Tembetaré. Sí. De Tembetaré sí, estaba Daniel Campos en Tembetaré. Ahí tenés un ejemplo. Sí. Ahí tenés un ejemplo de lo que mucho es. En la B, en la intermedia. Está Miguel Mendoza, el técnico colegial. Miguel, ¿cómo te va?
Feliz, muy buenas tardes para todos y la verdad que muy contento, muy feliz. Bueno, Miguel Mendoza, técnico de colegial en la intermedia, contanos, ¿cómo están los Zacarías y cómo están todos ustedes? La verdad que estamos todos felices, tenemos como cuerpo técnico tenemos una gran directiva, somos muy unidos y gracias a Dios pudimos llegar al objetivo que hace años venimos buscando. ¿Hace cuánto que estás al frente de colegiales, Miguel? 2016 estuve 5 partidos sin perder y después me tuve que salir. 2017 perdí la promoción contra RI Tres Corrales. 2018 terminamos cuarto y 2019 estuvo por General Díaz con el cuerpo técnico de Alfredo Cano y Cristian Martínez y ahora este año me volvió a tocar, 2021. Bueno, y está bien, Miguel, la enorme satisfacción, te siente bien, van a jugar en la intermedia, un logro importante. La verdad que sí, un logro muy importante porque nosotros, el cuerpo técnico, vivimos esto, nos enfocamos día a día, damos mucho de nosotros para poder conseguir este objetivo, para pasar a la siguiente etapa, porque no es una profesión muy difícil, pero gracias a Dios y con el compromiso de todo el grupo pudimos coronarnos campeón el día de hoy. Felicidades, Miguel, te saluda Jorge Sosa. Si no se ve mal en las imágenes, hay 2 colombianos en el plantel de colegiales, ¿puede ser? Sí, Gustavo Canizales estuvo con nosotros en General Díaz, hablamos con él y vino con nosotros, y el otro es Guillermo Beltrán, que en la segunda rueda le trajimos el 12 de octubre de Santo Domingo. Y tienen al goleador del campeonato, a Fleitas, al goleador de la categoría, y bueno, Humberto Fleitas, 16 goles. 16 goles, y lo que mejor habla de él es su grandeza de persona, su humildad, por la entrega de día a día, por la predisposición para el trabajo y sobre todo da mucha ganas a la hora de trabajar, es muy obediente, así que eso hizo para que él sea goleador. ¿Qué edad tiene aproximadamente Fleitas? 27 años tiene Fleitas. 27 años, conocedor de la categoría. Sí, conocedor de la categoría. La verdad que es un muy buen jugador y muy buena persona. Perfecto, Miguel. Y en base a los otros jugadores de la casa, ¿verdad? Salvo los colombianos, todos jugadores de la casa. Sí, son jugadores de la casa, jugadores que estuvieron con nosotros en el desafío del 2017 y al inicio de año nos enfocamos en eso para poder conseguir el objetivo. Ahora está Marcelo Enciso como el capitán, un líder positivo, Rodolfo Godoy, por nombrar algunos, ¿verdad? Pero la verdad que somos un grupo bastante unido, fuerte, sin muchos nombres, pero con muchas ganas de conseguir cosas importantes. Muy bien, Miguel, congratulaciones, gracias, Miguel, seguiremos charlando, muy amable. Muchísimas gracias. Déjame enviar un saludo, por favor. Sí, claro. A mis padres, María Auxiliadora, a Damián Mendoza, y a mi mamá, Ramona Villegas, que le amo mucho, y en especial a mi hijo, Santino Mendoza. Muy bien. De María Auxiliadora y Capua, son todos ellos. Muy bien, llegan los familiares, padre e hijo. Chao, Miguel, gracias. Chao, un abrazo, gracias. Gracias, Miguel Mendoza, técnico de colegiales. Continúa Badaico Maciel. Por eso esta mañana cuando estábamos hablando con Sasú, no tenía la seguridad y la comisión directiva estaba dividida. Y esta mañana parecía inminente la presencia de Sasú. Queremos hablar con Badaico Maciel, con algún dirigente deportivo luqueño, porque si no ganaba, probablemente iba a ser ya presentado. Sí, incluso con quien jugaba, hablamos ahí con esta mañana temprano, con Sasú. Y Sasú tenían duda. Vos, Guta, y tú te diste cuenta. Él no dijo sí ni no. Ahí estaba en la nebulosa. Y sigue Badaico Maciel como técnico. Farmacias Catedral y Gastaboso. Te llevamos todo lo que necesitas realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la M de Mercado Mariscal. Un nuevo lugar con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos todos los lunes. Shop Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponérsela 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puedes ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene.
¿Busca solución para tu calvicie o caída de pelo? Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Queríamos hablar con Juan Darío Cáceres, o con Daniel Rodríguez. Tomó la comisión directiva la decisión de que continúe Badaico Maciel. Sí. Y ya le parecía un hecho. Nosotros mismos esta mañana entrevistando a Sazú, que estuvo la última vez en el 2019, 20. 2007, apertura. No, él volvió el luqueño. Después del título, Sí, claro, volvió. tuvo una, porque no fue la misma, ¿cierto? No, esa es la consagración. donde Sí, sí. pero él vuelve Fue después. una segunda versión del... Y Miguel Ángel Sazú. Con razón esta mañana como que sí, que no, y cuando va presentado y vamos a ver. Pero de muy mal gusto que si fuese así. Terminando algunas cuestiones así administrativas, y hoy a la tarde seguramente ya estaremos, falta definir el horario porque el equipo regresó de Villarrica un poco tarde y tenemos que ver el horario que asumimos, y bueno, ya empezar porque el miércoles hay un partido por Copa Paraguay. ¿Y qué es lo que hay está? El miércoles partido de Copa Hay Paraguay. cosas por resolver, decía, porque el miércoles ya hay partido por Copa Paraguay. Pero digo nomás, esa incertidumbre del luqueño de... Porque según usted iba a ser Gustavo Costa y ¿cómo se llama? Torrente. Torrente, según los compañeros a la sobremesa. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilos según tu preferencia, voladores matatodo y rastreros, y voladores con citronelas. Knockout con el sello de calidad base. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tienes una pickup? ¿Sentís la Quecomanía? Ese deseo de poseer los accesorios Queco, antivuelco, enganches, triburas y carpa. Y con tus tarjetas de crédito y Tau tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio, con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses. Hasta el 2 de octubre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estanos al precio de 93, jugada de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatos Percol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Equipate para el verano con Electroban, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasá por una de nuestras sucursales. Visita la página web electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hay Madaico, Flaco Candia, Sazú, Juan Darío Cáceres, Daniel Rodríguez. Están reunidos ahora. Allí la explicación. Y vos sabés hay que reunión ya de comisión directiva. Pero ya se dio a conocer que sí que es Badaico. Sí. Es decir, se filtró ahí de la propia... Claro, se filtró. Es que tiene que ser Badaico el entrenador del Luque, por lo que conoce el plantel, por el resultado que quitó. Y en las dos ocasiones, porque no solo ahora, sino el anterior que interinó, sí, ganó igualmente. Tengo entendido que los jugadores le quieren mucho al entrenador, entonces es una... Y los jugadores se enteraron cuando ven el Twitter de Fútbol a lo Grande, cuando anoche en tiempo extra habla Juan Darío, dice lo de Sazú, y los jugadores a la vuelta en el colectivo dicen, pide Sazú, y ellos se enteran por el Twitter de Fútbol a lo Grande. Y realmente tiene que... Vamos a ver cómo sigue.
En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovig, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y pegaduras de insectos. Mentovig, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovig, ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a inforbasanri.com.py. Qué cosa increíble. No por Badaico, ¿verdad? Aclaro, ¿verdad? Lo aclaramos. Se habla con Sasuy, el técnico hasta ahora, salvo que oficialmente diga Portivo Luqueño. Claro, hasta aquí no. Hasta ahora nosotros tenemos la información que Badaico queda, pero se espera. Conociendo Luqueño puede haber un giro total o al revés. Sí. Una vez cuando salgan las cosas ahí. ¿Verdad? Así es. Una caja de sorpresa de Deportivo Luqueño. Y bueno, primero pensar en la presión que va a tener Maciel a partir de ahora, si continúa y si al siguiente partido la cosa no camina ante Cerro, otra vez se va a empezar a hablar de lo mismo, la búsqueda de técnico, y cada vez más caliente va a estar el ambiente porque ya son los partidos decisivos. El anterior trajimos a Berti, traemos a Berti, vamos a hacer un estudio del mercado mundial europeo. No estoy ironizando a Luqueño, trajeron a Berti, buen señor, y después lo despiden. 11 partidos apenas. 11 y chauchejo, como diría Angelito. ¿Y quién va a venir? ¿Cómo va a venir? Con esa incertidumbre, ¿sabe cuánto tiempo va a aguantar el Luqueño? Comprometido con el descenso. Terrible ha de ser dirigir ahí. Lo que necesita Luque es un técnico que saque punto nada más. No, un técnico que es la primero. Si había público ahí, Denis. Si es que vos jugaste en Luqueño. Insoportable eso. Insoportable, realmente. Es jodido jugar ahí. La barra te hace la vida imposible. No es fácil. La barra te hace la vida imposible en Luqueño. Así nomás. La misma preferencia. Hay sector de gente de preferencia que van allá abajo y se ponen detrás de la banca. Sí. Terrible. Eso queríamos hablar con Luqueño. Vamos a hablar de partido hoy también. Olimpia Nacional. Sí. Olimpia quedó último. Si gana Olimpia, lo deja a Guaireña en la última posición. ¿Guaireña cuánto tiene? ¿Por qué? Y Guaireña ganó ayer. No, perdón, perdió Guaireña. Está 3 puntos abajo. Olimpia. Voy a buscar porque me entró una duda. No. Sí, 8 tiene. 8 tiene. Si gana Olimpia, yo lo tenía con 9 lo deja a Guaireña en el fondo. ¿Y hace cuánto que Guaireña no es colero? 8 tiene Guaireña. Y 3 partidos consecutivos perdidos. A la puta, grave eso. Y Guaireña en esta fecha perdió la ventaja que tenía en Copa Sudamericana, o sea, para entrar a Copa Sudamericana. Porque venía tranquilo y ahora se acercaron 2 equipos a 3 puntos, 12 de octubre y Sportivo Luqueño. Hasta eso puede ir perdiendo Guaireña en las próximas jornadas. Ahora tiene Nacional 39, Olimpia 39, ¿verdad? Ese es en el acumulado y la diferencia de gol hace que le termine pasando Nacional en el cuarto lugar. Y bien decía 34 para Guaireña. Sí, quedó estancado y se empieza a comprometer su chance internacional. Venía tranquilo y partido clave para Olimpia. La zona defensiva es donde hay alguna duda. Si va todavía Castellano o Matías. Castellano juega. O Valle. Porque probó también con Ale en algún momento de la práctica. ¿Cuándo? Ayer y anteayer. Pero es Castellano el que saca ventaja. Pero probó con Ale. ¿Y Castellano dónde viene? El que estaba en River. El ex River. El famoso festejó a la abuela que se le había anulado el gol. River Cerro en la nueva olla. ¿Y Roque titular con Derlis? Roque está para ser titular. Sí, con Recalde arriba. Sí. Recalde y Derlis González jugando por fuera, volante a la izquierda. ¿Y pone todo entonces? Richard en el medio con Zárate. Con Zárate, sí. Richard en principio en el medio con Zárate. ¿Y vamos a ir a porcentaje enseguida? Sí. Queremos hablar con la gente de Luqueño, necesitamos de Luqueño que alguien hable. Porque es llamativo. Sí. Sigue la reunión a estas horas. Pich, ¿cómo si sigue Badaico? ¿Sabes lo que cambien? ¿Me están llamando a mí, Pancho? No, contigo, Luis. Con CNT 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el Poderoso. Una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí. Una Peugeot 3008 kilómetros, animate a soñar. Pedí CNT Chep por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Pugadom, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construí tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comecipar, tu mejor opción. Azote
de Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos Distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta por nuestro mes aniversario. Podés financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales o entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos 6, Etidol. Continúa Badaico Maciel en Luqueño como técnico. ¿Cómo te va, Luis? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente con el presidente de Guaireña. No es común, 3 partidos seguidos, Luis. No es común, no es lo que a lo que nos tenían acostumbrados a este grupo, este plantel. Estamos pasando una mala racha y partido muy bueno, ¿verdad? Y ayer estuvimos de vuelta en un segundo tiempo bastante interesante, ¿verdad? Pero ese primer tiempo nos dejamos estar, le dimos mucho espacio al Luque, convirtió 1-0 y finalmente después nos costó bastante remontar. Compañero con el presidente Guaireña. Presidente, ¿a qué atribuye este momento que está atravesando Guaireña? Recién sacábamos cuentas, no lo vimos desde que subió a primera prácticamente a Guaireña en el último lugar. Hoy si gana Olimpia puede quedar último en la tabla y hasta perdió esa diferencia de puntos que tenía en el acumulativo, pensando en entrar a Copa Sudamericana. Y mira, para simplificar las cosas, veo yo era una falta de definición, falta de aprovechamiento de los momentos oportunos, de los momentos a favor que tenemos en los partidos. Yo veo en la semana la forma en que se trabaja, cómo se practica, cómo se entrena, sacando esos partidos con, por ejemplo, el de Guaraní, ¿verdad? Que no pasó por encima, ¿verdad? Pero también es el puntero y es el equipo que actualmente mejor está jugando. Creo que en los partidos que perdimos, sobre todo los últimos cada local, no hubo mucha diferencia en los futbolísticos, ¿verdad? No, solamente la diferencia estuvo en aprovechar las oportunidades. Nosotros no pudimos hacer eso y nos costaron 6 puntos bastante dolorosos, ¿verdad? Que tenemos que ahora sacarle cara, sacarle pecho y dar vuelta a la situación. Se tiene un reporte de la lesión de Jorge Mendoza, que ayer estaba tuiteando que en principio tendría una lesión grave, presidente. Sí, estamos por confirmar la lesión, ¿verdad? Vamos a comunicar en sus días redes sociales, pero tiene una fractura del meñique. ¿Del meñique? Del meñique, en esa jugada donde el jugador lo pisa, ¿verdad? Y ahí creo que se lesionó, ¿verdad? Y en principio sería baja entre 4 a 6 semanas más o menos. Tiene para 3 a 4 semanas una lesión importante más. A 4 a 6. Es muy importante, ¿verdad? Sí, un jugador bastante importante para nosotros. Sin duda, presidente. Si rescatamos un momento del partido, creo que es el momento donde igualan y después tuvieron al minuto una chance de anotar. Esa ráfaga de momento para lo que viene me parece que puede ser importante, tratar de trabajar eso, o sea, que tiene con qué Guaireña para poder igualmente ganar. Es cierto, no termina ganando, pero esa imagen a lo largo del segundo tiempo quedó de la reacción y que estuvo cerca del segundo. No, obvio que sí, obvio que tenemos plantel para dar vuelta a la situación, si es prácticamente el mismo plantel que terminó quinto o cuarto en la apertura, ¿verdad? Y es el plantel que con quien vamos a salir de esa mala racha, ¿verdad? Que allá no va a venir nadie, somos nosotros los que vamos con el cuerpo técnico, ¿verdad? A dar vuelta a la situación. Yo sé, estoy seguro y confiamos plenamente en todo el plantel que vamos a volver a los buenos resultados, vamos a volver a esa senda, o a sumar los puntos, ¿verdad? Para salir un poquito y ganar de vuelta confianza. Presidente, solo por las dudas le pregunto, ¿ninguna duda sobre la continuidad de Trovadio Duarte? No, o sea, en ese sentido no, en ese sentido ellos están haciendo un trabajo bastante bueno, aprovechando el plantel que tiene, ¿verdad? Porque tampoco el plantel nuestro es demasiado grande, estamos juntitos. Y somos nosotros, como te dije, somos nosotros y
ese plantel y el cuerpo técnico el que va a sacar adelante de vuelta al equipo. Pasa que muchas veces la sucesión de derrotas puede llegar a desesperar, entre comillas, y a tomar algún tipo de decisión. Y aparte ustedes tienen el agregado de que la Liga Guaireña también forma parte de la opinión, pero ahora no hay nada en ese sentido. Sigue Trovadio con normalidad. Sí, totalmente. ¿No? Obviamente que 3 derrotas al hilo, ¿verdad? Como que desequilibra un poquitito, ¿verdad? O tiende a desequilibrar la normalidad en cualquier equipo, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy confiados, estamos seguros, ¿verdad?, de que el cuerpo técnico está haciendo un buen trabajo, como dije, ¿verdad?, y que le vamos a encontrar la vuelta para salir de este momento. Muy bien, Luis, seguiremos charlando. Saludos a la familia, Luis, gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, Luis Cáceres, presidente guaireño. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control, Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales nativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Vicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrar en IO y sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. TV Smart LED de 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. io.com.py. Este es el tercer partido a Daico Maciel en Luqueño, niño. Sí, en los anteriores le ganó uno de visitante a Sol de América y ayer ante Guaireña igualmente de visitante. Los dos partidos, 2 juegos dirigidos de forma interina en ese momento y los 2 ganados. Los 2 ganados y ahora va por su tercero. Sí. Quiere decir que el nuevo técnico de Luqueño tiene 2 partidos jugados, los 2 ganados. Sí. Los 2 y ganados. ahora va a enfrentar a Cerro. A Cerro el sábado. Sí. Y tiene Copa Paraguay ante Fernando de la Mora. El día miércoles está jugando Luqueño. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresa a visionbanco.com, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Netán Burcuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. Sanicer recibe con todo la primavera, super 45% de descuento en porcelanatos, pisos y revestimientos Portinari, griferías y losas Deca, productos seleccionados. Les esperamos hasta el sábado en Sanicer. En Super Espuma, sabemos que un gran summer es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Respetar al Pirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Muy bien, vamos a ir con la programación de hoy. Se completa la fecha con el partido entre Luqueño y... Perdón, estamos con Luqueño por el tema de Daico Maciel. Daico tiene 3 partidos, tiene. Sí, va por el tercero. Hasta aquí tiene 2 juegos. Ante Sol de América, en el Apertura, y ahora ante Guaireña. Y ganó ambos juegos. Que vienen para él, digo. Sí. ¿Verdad? Muy bien. 2 partidos ganados.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes el 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso turno natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora. Próximamente en Loma Plata, Comunicate. Al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas. Porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo. Ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdos de calidad internacional a tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Ramiro, Mendoza, Concepción, Estilogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Muy bien, el partido de hoy, de Olimpia, vamos a verlo como novedad castellano, se arranca. Sara te está consolidando en la media cancha. Sí, terminó. Richard Ortiz con lo suyo. Willy Mendieta titular. El que no juega es el Pollo Recalde. Willy Mendieta arranca el partido. Arranca. ¿Sí? Por lo menos ponen a Derry González y a Roque Santa Cruz y Willy Mendieta arranca el partido. Está en la para posición del Pollo. Sí, y Roque arriba. Está Roque, la vuelta de Richard. Y en Nacional retorna hablando Gaona Lugo. Y principalmente Arrúa. Arrúa es la joyita que tiene y regresa a Arrúa. Esa es la novedad principal. Sí, a Nacional le queda más cómodo esta clase de partidos, porque ante los grandes, como cuando le juegan el golpe por golpe, ahí Nacional saca toda la virtud de la intensidad en ataque que tiene. Le cuesta mucho para mí a Nacional jugar ante equipos que se le cierran. Ahí como que tiene hasta un juego previsible y no pudo sacar resultados ante rivales que en teoría eran más ganables que otros. Recordando el partido contra Cerro Porteño, por ejemplo, donde a los 15 minutos tenía resuelta la cosa, ganaba por 2-0, y después ya se dedicó a cuidar el resultado. Podría darse de vuelta hoy, teniendo en cuenta la característica de juego, que salga un poquito a cuidarse y salir rápido de contra, porque tiene gente, como decía Víctor, para hacerlo. Pero este partido, hoy es partido fuerte, bravo. Sí. Acumulativo, los dos luchan. Están iguales hoy. Están iguales hoy, no me joda. De la hinchada y la preferencia hacia Gutiérrez, porque quieras o no, es la primera presentación fuerte para Olimpia dentro de lo que se vendrá. Con todo respeto, no es Copa Paraguay, no es un equipo que está en un menor rango, sino de primera edición y la primera exigencia para el entrenador y comenzar a mirar, porque la gente quiere saber, ¿va a jugar Ale o no? ¿Va a jugar Richard Ortiz o no? ¿A quién le va a poner? O sea, porque hay algunos como que ya el aficionado ve con cierto recelo algunos nombres y si va a ser el mismo o va a tener una versión similar al Landay o qué sello le va a dar al equipo. Vos fíjate que frente a frente Richard Ortiz quita Rivero, por ejemplo, en la media cancha. Denis Canizado. Sí, pero vos jugaste con los dos. Sí, pero si vamos plantel por plantel, Olimpia tiene mucho más. Yo admiro mucho el trabajo de Rodrigo López. Sí. Es un muy buen entrenador, planifica muy bien los partidos. Y mira que con poco hace mucho él. Con poco plantel hace mucho. Hay entrenadores que con mucho hace poco. Pero este es el caso de que con poco hace mucho. Eso es lo que Nacional viene un poco más irregular que en el Apertura. En el Apertura tenía... En cuestiones de resultados. Sí, claro, de resultados. Porque de rendimiento, si vos viste los partidos de Nacional en todo el torneo, juega de la misma manera, juega muy bien. Con jugadores que realmente no estaban en la consideración y le faltó ganar más puntos nada más. Sí, principalmente ante los rivales fuera de los candidatos, porque recuerdo rápidamente, le ganó a Cerro en la Olla, empató ante Guaraní y le ganó a Libertad. Y después perdió puntos ante otros rivales que por ahí no están en los planes. Sí, le cuesta con equipos llamados chicos, ¿verdad? Porque propone, se le mete atrás todos esos equipos y le juega de contra. Pero siempre intenta jugar al fútbol, siempre, y planifica muy bien los partidos. Fíjate vos que contra Cerro le esperó un poquito a Cerro y le jugó de contra. Y con otro equipo propone, marca bien arriba. Y de la misma manera, Nacional no te juega de contragolpe ni te juega a empatar un partido. Solamente que los resultados no se le dio en este torneo. Solamente eso. Pero juegan bien.
No hay asado sin choriqueso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleras, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo, embutidos Shorty. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa al 6,90% seguro gratis por un año. Contacta con Bancopi en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayipi. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas y suaves, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz, sponsor oficial de la Albirroja. Rellenamos la información. Badey, como así, continúa como técnico de Luqueño. Esto digo por la importancia del promedio. En la victoria, 12 de octubre ganó. Sudamérica está comprometido igual que River. Así las cosas en el promedio. ¿Cuántos hay más? Sí, River último hoy, desciende directo. Sudamérica 2 puntos encima, hoy juega promoción. Y Luqueño 3 puntos encima de River, hoy se está salvando. Pero es mínima la diferencia. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sevilla, La Casilla, Raídos de Maya, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamar, esquina Morqueo, sucursal en Artigas, Casi Ricardo Martínez, teléfono 227-737 al 8. En Punto Farma cumplimos 20 años y te regalamos 2 millones por día. Por cada compra de 30.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos y ya estás participando de más tablets, smartwatch, auriculares y muchos premios más. Puedes hacer tus compras en la web, en la app llamando al 61-61-000. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además premiamos tus compras. Pues vamos a ir con el tema del partido de hoy. El porcentaje. Vamos a ver qué Olimpia va a poner. Público en la cancha. ¿No pudimos hablar con el Ministerio de Salud tampoco? No contesta. O Raquel le puede dar una ayuda a la gente de producción. Perdón, los compañeros de... No, la gente, pido mal. Me expreso mal. Los compañeros de producción para hablar con la gente del Ministerio, porque hay que saber en qué momento y cuándo le van a dar la venia, si realmente es el 50%, porque el pedido es el 50% de aforo del estadio. Para tener la mitad el partido contra Nacional. Y acuérdense que viene Messi. ¿Por qué levantó a Messi ayer? Por el cambio, se fue molesto y estaba haciendo un buen partido hasta ese momento en el desarrollo del juego y le alargó la cara al técnico. Y encima metió un lateral, pero el Hakimi es lateral carrilero. ¿Por qué le sacó la pregunta? Y no supo responder el entrenador. O sea, en conferencia no dijo muchas cosas sobre Porque Messi. te imaginas venir y sacarlo a Messi no es jugar. Encima el partido 1-1. Terminó salvando Icardi sobre la hora sí. al técnico. Porque justito entró Icardi, si el siguiente cambio, y él termina marcando el gol. Porque si terminaba con empate, eso se agudizaba. Messi se molestó. Sí. Se notó que estaba fastidiado por la salida. Se vio la imagen, pero no, es muy común que un técnico que le saque a Messi. Cuando viene como es Messi. ¿verdad? Primero que le saque a Messi y después no fue un cambio hombre por hombre. Eso dijo Víctor. Un carrilero, lateral, ¿no? ¿Por qué le sacó a Messi la pregunta? Y hoy el hermano del Jeque ya mandó un mensaje que decía, o escribió en sus redes sociales con la foto de Pochettino, decía, él ya conoce Londres. Como diciendo, él ya vivió en Londres, ya sabe lo que es volver a Londres. En la próxima, cualquier momento. Le cambian técnico. Exactamente. Y algo personal de Pochettino con el técnico, con Messi, ¿vio? No puede ser, pero fue un cambio raro. Esta cara le pone. Sí, como diciéndole. Sí, ¿y qué? Ahí, tipo, esa cara cuando se cruza con el técnico, le saluda y pasa de largo y le pone esa cara.
Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias, como Cipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todos desde una sola app en tu celular. Dímonos uno, Nita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merán, Rocalonso y en Embricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. MediLife ofrece a sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000. MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Recibir y flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a fmayflores.com. Regala amor, regala Fmayflores. Tupi cumple 25 años y lo celebra con increíbles combos aniversario. Hasta el domingo elegí tu combo para equipar tu habitación, tu sala o tu cocina. Y si ya sos cliente, Tupi, tu primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Por esta semana unimos las promos para que puedas ser parte de Caja Mutual. Si tenés de 18 a 21 años, puedes iniciar tu aporte por 50.000 guaraníes. Si tenés de 22 a 25 años, puedes hacerlo con 80.000 guaraníes. Y si te afiliás en esta semana hasta el sábado y tenés de 18 a 30 años, te exoneramos la matrícula. Para más información, comunicate al 218-4000 o ingresa a nuestras redes sociales como @Caja Mutual. La Kenton Clase es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Ingresa a casagrutter.com.py. Recuperal multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Volviendo al juego del sábado, no le llamó, o el partido no le llamó en un momento a Cerro a poner un punta más a Chiqui. Sí. La situación de tener la posesión, la tenencia de jugar allí con los dos puntas. A mí me llamó la atención, primero, aparte de eso también, niño, el ritmo. Esperaba que en el arranque sea con mucha dinámica, y fue de mucho estudio. Es cierto, ayer consultando me decían, hacía mucho calor, pero no sé si eso tiene que ver un poco con el ritmo en sí, con la intensidad del partido. Porque, a ver, si vamos a lo táctico, Guaraní, o en este caso, Guaraní venía siendo un equipo avasallante, que convertía muchos goles, que presionaba arriba, que presiona bien, que tiene mucha dinámica. Y Cerro encontró, o el Chiqui encontró la vuelta desde lo táctico para anular ese juego. Y lo metió en su juego a Guaraní. Al menos yo lo he visto así. Y después, a partir de allí, Cerro sí tuvo la opción, o tuvo más el volumen de juego, y me pareció que debió buscar un poquito más. Yo creo que Fariña entró un poco tarde también. Creo que como que tenga mayor antes cantidad de podía minutos. hacer algo más. Consta que sobre el final recordamos la acción donde él tuvo como para convertir el gol y termina pateando afuera, pero creo que un ratito antes podía entrar, ya que Aquino estaba en una versión floja de vuelta. Sí. Es más, yo pensé que lo iba a sacar a Enzo Jiménez, que ya tenía amarilla, y lo iba a meter allí a un hombre de recambio. Pero a Bocelli, pero finalmente lo saca Aquino, porque Aquino es de esos jugadores que, es cierto, puede estar apagado de repente, pero en pero una fracción de segundo estaba en otra Aquino, no. Pero Aquino hace mucho ya viene jugando de esa manera, muy pero bajo. Mejoró un poco, en el clásico mejoró, al siguiente partido después poquísimo otra vez, mejor. pero ahora está otra vez de vuelta hacia abajo.
Es para no tenerlo en cuenta titular ya. Que no aquí extraña que después Fariña, es más, si bien son diferentes, Claro. puede llegar a posicionarse ni en ese lugar o algún otro jugador. ¿Y por qué tiene esos picos, Denis? No sabría decirte, Arturo, porque ya tiene bastante que juega con muy bajo rendimiento. Aquí no se espera mucho de él. Mucho. Un jugador desequilibrante, importante en el ataque para cero, Si pero es últimamente emocional, si es físico, si es momento, si que pasa por la cabeza, es raro. es raro. Si me puede imprimir lo que le dije a Rodrigo Casín, que le dije a girar un estinte, por favor. Pregunto si un plantel tiene 18 jugadores, de los cuales 9 rinden y los otros 9 no rinden, a pesar de tener nombre, y el otro equipo también 18 jugadores sin nombres, entre mayúsculas, y rinden 15. ¿Cuál es el mejor plantel? El que Arquitecto rinde- Lagoto dice, ¿por qué? El que rinde sin nombre. ¿Por qué dice el arquitecto Lagoto esto? Este es con dedicatoria. Creo que sí. Pregunto, Pero no si estoy un plantel entendiendo. tiene 18 jugadores, Sí. de los cuales 9 rinden y los otros 9 no rinden, a pesar de tener nombres, y el otro equipo también 18 jugadores sin nombre, todos temas sin nombre, y rinde 15, ¿cuál es el mejor plantel? El que rinde sin nombre. Claro, que está mejor. El que rinde sin nombre. En teoría, claro. Por lo menos en ese campeonato, en ese Claro, momento, en ¿verdad? ese momento. Habría que ver después más adelante. Bueno, estamos con Brian Zamudio. Brian Zamudio, estamos buscando de ayer. ¿Cómo te va, Brian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Para hoy también para todo audiencia. Bueno, contanos, Brian, la victoria de ayer, contanos. Ya, no, anteayer. Anteayer, perdón, discúlpame. El error es mío, tenés razón. Te pido disculpas, contanos. No, y la verdad que fue un partido muy lindo, ¿verdad? Un espectáculo muy esperado por la gente de Toluca y también de América, porque es un derbi, entonces fue un partido muy lindo, y más para nosotros que sacamos tres puntos muy valiosos. En estos partidos ante la América, Toluca, América, todo lo que se pide en la previa y post partido va a ser realmente grandilocuente por todo lo que es. Estamos con Denis Caniza, que jugó en el fútbol mexicano, y es así, Brian, ¿no? La verdad que sí, se dio una previa muy linda en las gradas, tanto nuestra gente como la gente de ellos, pero como te dije, yo creo que dentro del campo también fue un espectáculo. Jugamos un partido muy complicado, muy difícil, y también lindo para que la gente pueda ver. Brian, y hoy son los dos mejores equipos por puntaje en el torneo, porque con la victoria ustedes alcanzaron en el primer lugar a América. Y sí, la verdad que estamos trabajando bastante bien, tenemos un grupo muy fuerte, muy unido, entonces eso se vio en el partido, porque si ya en el resumen fue un partido muy disputado, pero creo que ganamos merecidamente, tuvimos más chance de gol, hasta inclusive con 10 hombres tuvimos un penal, y después el finalcito también. ¿Pudiste conversar detenidamente con los paraguayos del América en algún momento? Bruno Valdés, Richard Sánchez, quienes fueron titulares también el sábado. Sí, hablamos un poquito después del partido, cosa que estaba lloviendo, ya no había mucho tiempo porque ya estábamos muy mojados, entonces ya teníamos que entrar en el vestuario. Brian, en este momento en Toluca, ¿estás jugando más de punta o siempre por fuera? No, estoy jugando siempre por fuera. Ah, siempre por fuera. ¿Y se te dio la chance de llegar al gol? Estuviste en campo hasta el minuto 74 y como bien decías, Toluca se quedó con 10 jugadores. Aún así terminó sosteniendo el ritmo, porque veo que hubo otro expulsado también en América sobre el final. Y sí, la verdad que prácticamente tuvimos 35 minutos jugando con 10 hombres. Fue muy difícil por parte, sí, el América nos afectó bastante, pero sí tuvimos una calma, una concentración muy alta, y pudimos sostener, porque cuando estaba 2-1, ya con 10 pudimos marcar el tercero, y eso también equilibró un poquito el partido. Brian, ¿y cómo te estás llevando con la altura allí en Toluca? Y la verdad que sí, yo creo que ya estoy muy adaptado a lo que es la altura. Ya llevo prácticamente 2 meses trabajando, ¿verdad? Entonces ya sí me llevo súper bien, ya creo que eso ya una etapa superada. Se vienen los combos de eliminatorias también, y tu trabajo siempre es destacado, una alternativa válida. Inclusive me parece que en algún momento estuviste para hacer y arrancar de titular en este partido frente a Venezuela. Se mencionó tu nombre, que podías arrancar de titular. No, yo creo que eso, yo creo que prácticamente todos los jugadores de la selección están pasando por muy buenos momentos ahora, entonces
uno siempre trabaja para poder estar bien, para poder estar a disposición del entrenador, para poder estar a la par de los compañeros y para poder ayudar, ¿verdad? Porque esto es muy largo, como te dije, somos bastantes jugadores y yo creo que tenemos que dejar la elección a nuestro entrenador, darle ese dolor de cabeza, trabajar bien en nuestros clubes para que después él pueda poner su mejor once. Se viene Argentina en el Defensores del Chaco, Chile y después Bolivia en la altura. La verdad que tenemos 3 partidos muy complicados, ¿verdad? Sabemos lo que es Argentina, tenemos que ir paso a paso. Yo no te quiero hablar de Chile ni siquiera ni de Bolivia después. Yo creo que tenemos que pensar primero en Argentina y ya después lo que se viene, ¿verdad? Ir partido a partido, paso a paso, porque va a ser un partido muy difícil por lo que es Argentina, por el momento que viene viviendo. Entonces hay que estar muy concentrados y yo creo que en casa tenemos que salir a jugarle igual a todos. Brian, ¿y cómo está la relación con los muchachos, con los compatriotas? ¿Se ven o se escriben más que verse? Contanos. La verdad que sí, nos escribimos muchísimo, ¿verdad? Pero pasa que ahora hay muchos partidos así en uno tras de otro, ellos también en sus partidos, entonces no tenemos a un tiempo así de poder compartir fuera de las canchas. Entonces ahora simplemente toca jugar ahora me va a tocar jugar contra Celso Ortiz, que va a ser un partido muy difícil también el miércoles. Bueno, un saludo del aire, Brian, seguiremos charlando, gracias. Dale, chao, gracias. Chao, Brian Zamudio. Celso Ortiz juega en Monterrey. ¿Y ahora cuándo voy a jugar con Celso Ortiz? El miércoles. ¿Cuántos jugadores paraguayos en México? Y Richard Sánchez, Bruno Valdés, América. Toluca, Zamudio. Monterrey está Celso Ortiz. En Juárez, Gustavo Velázquez. Darío Lescano. Hace poco vi que anunciaban la salida de Blas Armoa, que no sabemos para dónde va. Después está... Necaxa. En Querétaro había un... En Necaxa está Julio González, está Sergio Vareiro. Querétaro está... Querétaro. Osvaldito no está. Querétaro, Osvaldo Martínez. Tenés razón. ¿Y qué se habla? ¿Y no hablamos más con Osvaldito Martínez nosotros? Sí. Realmente hace un tiempo... Más de 10 jugadores son. Sí, muchos son. Sí. En Cruz Azul. Pablo 3. Aguilar, claro. Juan Escobar. 2, perdón. ¿Y cuando vos estuviste, Denis, había más o menos? Más o menos, por ahí no mataban. Bueno, le vamos a responder al arquitecto Dragoto. ¿Querés responderle? Digo por lo que dijo Denis, que Olimpia es más que plantel que Nacional, que no se enoje Denis. No, yo me refería principalmente a los técnicos que tienen poco en su plantel, pero hacen mucho. En ese podio está, por ejemplo, Nacional, Rodrigo López, está Jubero en Guaraní, y hay planteles que son amplios, dirigidos por entrenadores que hacen poco, que son muchos, ¿verdad? Me refiero al plantel. Pero yo más bien me refería a Nacional, que con poco hace mucho y debería tener más puntos por lo que hizo en este torneo, en su juego. Pero si miramos, a ver, la campaña de la apertura fue mucho más regular Nacional que esta campaña de clausura. Venía mejor Nacional, ya con Hernán Rodrigo López. Y como con el mismo grupo, porque da como para tener diferentes lecturas también, como con el mismo grupo no volvió a encontrar esa regularidad, porque no tocó mucho el equipo. Ganó muchos partidos. En este torneo no ganó por esas cosas de fútbol. No supo concretar los goles, ¿verdad? Pero siempre jugaba bien. Era un equipo intenso. Es más, planificaba de acuerdo al rival. Ese partido, por ejemplo, contra Cerro Porteño, planificó muy bien Nacional. Sí. Le esperó 3/4 y de contragolpe liquidó. Casi en el primer tiempo ya fue liquidado el encuentro, ¿verdad? Por la sapiencia del entrenador. Y bueno, ojalá que siga creciendo y que gane los partidos. Bueno, vamos ahora con la intermedia en algún momento después del porcentaje, porque Resistencia está para ascender. Sí, y General Díaz en contrapartida para descender. Hoy se puede confirmar el descenso de General Díaz. Partido clave para San Lorenzo, que está con 43 puntos y se enfrenta a 3 de febrero, que sigue con vida. 3 de febrero tiene 40. Duelo clave allí, 40 y 43 puntos para San Lorenzo, y 3 de febrero hoy cierran la fecha a las 18 en cancha de San Lorenzo. Vamos entonces con el porcentaje. Olimpia local. Sí. ¿Y quién hemos el porcentaje? Jorge,
me alcanzó en esta fecha, llegamos a 15, Pancho quedó muy rezagado y Denis peor. Denis no acertó una en esta fecha. Nada, fui muy Aquí malo. tengo los números exactos. 15, ¿Cómo 15. Recoman como vos en selección No. nacional no va a acertar una? Qué bárbaro. Jorge Víctor 15 puntos, Pancho tiene 9 y Denis 8. Así está la tabla. Pero Providencia entró con punto menos. Exactamente, sí. Quedé 4. No, a 6. 6. Yo soy el malo y vos el menos malo. El más malo. Bueno, vamos entonces con el porcentaje de Olimpia Nacional. A las 8 de la noche. Sí. Niño Jorge. Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana a Nacional. Denis Caniza. 50-50. Empate. Vos, Pancho López. 60-40. Empate. Sí, le veo en la mejor versión a Nacional. Es más, admito que dudé, casi le di a Nacional, porque creo que va a encontrar cierta fragilidad en Richard Ortiz y en la defensa de Olimpia con la velocidad de Arrúa, Gaona, Lugo. Están enchufados y es un 50-50 con dolor a 40-60. ¿Por qué no pusiste? Y no me jugué, no tuve los huevitos bien puestos para decir 40-60. Esa es la realidad, dudé. ¿Y vos? Yo porque fallé todos mis pronósticos anteriores y ahora ya me voy a lo seguro nomás. Un empate, sí. Empate. Muy bien, ya volvemos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada Soto dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, nuestra manera de vivir. Estamos con Osvaldito Martínez. ¿Cómo te va, Osvaldo? Tanto tiempo. Buenas tardes. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos charlando de Bores y estamos hablando con Brian Zamudio, hablamos de los paraguayos, cantidad de partidos difíciles que se encuentran físicamente, Osvaldo. ¿Cómo no te escuché muy bien, Arturo? No, que no se encuentran muchos, digo, hoy los paraguayos en México. No, la verdad que está muy complicado por el tema de que hay mucha seguidilla de partidos y también que estamos en diferentes estados ahora. No, era muy diferente antes cuando estábamos todos en el DF, digamos en la Ciudad de México, cuando tanto Verón, Dante, Silvio estaban todos ahí en Puma y nosotros en América, Samudio, Aguilar, Bruno, o sea, era totalmente distinto, ¿verdad? Que nos juntábamos siempre cada fin de semana después de los partidos a compartir un poquito un asadito, pero ahora es totalmente distinto, ¿verdad? Porque estamos en diferentes estados cada uno de los paraguayos. Osvaldo, ¿cómo está en el campeonato del Querétaro? ¿No está bien posicionado? ¿Qué sentís vos al volver al fútbol mexicano? No, la verdad que preocupado por la situación, digamos, del equipo que no está encontrando ese camino que nos pretendíamos al comienzo del campeonato, ¿verdad? Pero sabemos que el fútbol es así. Tuvimos un cambio de entrenador en la cuarta, quinta fecha y eso yo creo que también es un proceso nuevo otra vez con el nuevo entrenador uruguayo que llegó ahora y poco a poco, ¿verdad? Poco a poco ir encontrando esa forma, esa idea que él tiene y salir de esa situación, ¿verdad? Porque sabemos que estamos a mitad del torneo, hay muchos puntos todavía por disputar, hay 27 o 24 puntos todavía por jugarse y esperemos, ¿verdad? Esperemos que podamos levantar cabeza y por lo menos entrar en la zona de repechaje, ¿verdad? Que eso va a ser importantísimo para poder buscar un lugar en la liguilla. ¿Y Leonardo Ramos, el técnico del uruguayo? Sí, Leo Ramos, el uruguayo hace su segundo partido que está dirigiendo, tercer partido, perdón, pero ahí vamos, esperemos levantar rápido esto y salir de la situación que estamos.
Osvaldo, estoy viendo aquí que no jugaste este fin de semana. ¿Se debió a alguna lesión o simplemente decisión técnica? No, fue un problema muscular que tuve y por eso no pude viajar a Cruz Azul. Bueno, un saludo, Osvaldo. Queríamos hablar contigo con los compatriotas de México. Chao, Osvaldo, seguimos lo tuyo. Gracias por este tiempo, Osvaldito. Gracias, Arturo, como siempre. Gracias. Dale, abrazo grande. Gracias. Osvaldo Martínez. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Hola. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo andás? Hola, Arturo, ¿qué tal? Aquí en casa, bien, tranquilo. Bueno, te imaginas que se movió todo. Vos esta mañana cuando charlamos no tenías seguridad. Sí. Pero como es luqueño, me parece que vos le tenés algo especial por lo que lograste con luqueño y se diferencia de los otros. Y si fuera en otro club, ¿tendrías esta misma reacción o no? Yo creo que se lo expresé al presidente. Hace un rato hablábamos, le dije yo si no hubiese sido por vos, presidente, que te fijaste, que bueno, que valoraste un montón de cuestiones, y bueno, y yo por el aprecio. Es que hoy Arturo, a mí me pedían en algún momento un asesoramiento y yo iba a dar mi punto de vista, mi colaboración. Entonces le dije, ya te hubiese mandado a la miércoles, una forma de decir, ¿no? Sí. Pero tranquilo, le digo, administrá. Él me expresó su pensamiento y su deseo también, entonces bueno, lo tengo que tomar por ese lado y las cosas por algo suceden. Lo tengo que tomar así de esa forma, lo tengo que tomar personal y no tan profesional. Si uno lo toma profesional no tiene que volver ni a conversar con nadie con una situación así, pero en este caso, como dice usted, Arturo, por ahí, arriero porte. Sí se entiende, porque como una comisión directiva dividida, que lo hubiera dicho, mirá, pónganse ustedes de acuerdo y después llámenme también, ¿eh? Tal vez. Sí, tal vez. No, ellos, bueno, yo cuando me reuní con prácticamente con toda su comisión directiva, así que hay gente que está apoyando y yo interpreto todo y analizo y siempre yo me remití a los dichos de ellos, no fue que hubo una insistencia de parte mía ni que había algún ofrecimiento así, sino que fluyó todo, el entusiasmo de parte de ellos de contar conmigo. La idea era reforzar, y en un momento tan traumático, o tampoco no era sencillo asumir un compromiso de 9 partidos, uno que está por inmediatamente y después tener que exponerte a un montón de cosas, ¿no? No era sencillo tomar esa decisión. Yo porque de repente veía la necesidad, veía que ellos también estaban un poquito abocados a encontrar un camino, y bueno, los respaldo, le dije de respaldo, pues si está bien, metele, y hay proyectos. El ofrecimiento había sido pensando siempre a futuro. Ayer mismo me expresó un deseo de él para el año siguiente y todo eso, y coincidíamos, pero la verdad que Arturo no lo tomo mal. Sí, bueno, es una situación que es una constante en las instituciones, que a veces los manejos a veces se transgiversan un poco, pero todo tranquilo. Ahora, cuando dijiste, entendiendo, de asesor, ¿primero te ofrecieron como un cargo de asesor, Miguel? No. Yo como simpatizante de fútbol, en algún momento dije, tenía mis opiniones en diferentes situaciones, son juegos muy importantes, entonces a eso me refiero. Yo ayer estaba con el presidente en el campo, en el estadio, y le expresaba mi ansiedad de poder sacar un resultado importante, que era un partido clave. Se hablaba directamente de puntuaciones, de salir de una zona incómoda. A eso me refiero. No, yo soy entrenador, Arturo, y ellos se enfocaron en eso, no en otra cosa, ni dupla, ni nada. Lo del cuerpo técnico surgió desde primero de la distancia, que yo estuve en Ecuador con un cuerpo técnico argentino, estuve en Perú, que es donde recientemente, con un cuerpo técnico mixto, preparador físico venezolano,
asistente argentino, peruano, bueno, y entonces consideraba que no era para mí el momento de trasladar toda esa gente, era muy dinámico todo y había que darle un respaldo a la institución, y bueno, la gente que estaba ahí trabajando, dije, bueno, vamos con ellos, pero no era otra cosa, ¿no? Yo creo que a futuro después, bueno, uno tiene que evaluar ya directamente, posicionarse con su cuerpo técnico. Muchísimas gracias, Miguel, por esta aclaración, sin rencores para nada, tratando de Luqueño, y hablaste con la dirigencia, y si no se dio, lo estás diciendo. Y tratándose de Luqueño, hay algo muy especial con tu figura en Luqueño y Luqueño con vos. Chao, Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, un abrazo grande, me aprecio de siempre. Gracias Miguel Sasso. Varta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe, por eso sus líneas de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo, gracias a que son Climaté certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Geo. Llama a Pedicomen Albertín al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Llegó el momento que estabas esperando, se viene la Expo Usados de Cadam, del jueves 23 al lunes 27 en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Lactaland alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactaland, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la M de Mercado Mariscal. Un nuevo lugar con la mejor experiencia gourmet para todos los gustos. Te esperamos todos los lunes. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 600-3350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Más de lo que comenzaba anteriormente a lo que se vendrá el partido, para cerrar la idea, porque quedó pendiente anteriormente lo de Cerro Guaraní, para ir cerrando ese capítulo. La tenencia, la posesión, pero esto es fácil, es fútbol, tenés que hacer el gol. Claro. Si no, embocar la pelotita. Ninguno de los dos. Creo que después en un momento dado, bueno, ya por el cambio, pero principalmente para Cerro, o sea, porque hasta aquí el que tenía el punto, o sea, los puntos de ventaja es Guaraní. Claro, me parece que estamos exigiendo mucho a Guaraní, y si pero el vamos que viene de atrás es Cerro. A la opinión inclusive del hincha, muchos decían Guaraní entró a empatar. Guaraní entró a buscar el empate y ni siquiera propuso mucho. Pero si vos mirás los nombres, no es un equipo que propone salir al empate, las circunstancias claro, hicieron que se termine tirando para atrás. Por eso. Claro, agarrar lo que tenía seguro que era el totalmente. empate y no quedarse sin nada. Pero sí, Cerro es el que tenía la necesidad y la obligación. Y fue el que mereció ganar, el que hizo más como para triunfar. Sí, pero me parece que desde el lado técnico, desde el lado del entrenador, buscar alguna otra variante mucho antes en el partido, con relación a buscar cambios ofensivos, porque lo tenían del banco a Fariña, lo tenían del banco a Romero, sí, Boselli, 3 nombres que de repente te pueden terminar dando, y reitero, pensé que el cambio iba a ser por Enzo Jiménez, que ya estaba amonestado, inclusive tenía amarilla, pasarlo a Mateus a la derecha, ponerlo a Claudio Aquino a la izquierda, jugar con Morales y con Boselli en punta. Pensé que ese iba a ser el dispositivo táctico con el cambio, pero finalmente lo sacó Aquino. Sí. Y bueno, Aquino es cierto, no estaba en su mejor noche, pero reitero, Aquino para mí es de esos jugadores que en una inspiración te puede meter un pase gol o te puede terminar con un buen remate. Hay que ver lo que está pasando con Aquino también, ya hablábamos hace rato de lo que está pasando en su cabeza, creo, porque para mí es mental, no es físico, porque se lo ve entero, se lo ve bien,
viene trabajando bien. Para mí pasa más por lo psicológico, de no encontrar una respuesta para mantenerlo a tope e inspirado a lo largo, no digo de 90 minutos, sino a lo largo de un campeonato. ¿Cómo se hace para seguir motivado? Yo creo que Chiqui es un gran entrenador, le faltaría para consagrarse conseguir que sus equipos jueguen 1 año, 2 años a un nivel altísimo, como lo hace por ejemplo el River de Gallardo, que juega 1 año, 2 años a un altísimo nivel, y lo de Cerro fue ese campeonato que ganó, ¿verdad? Que jugaron todos en un gran nivel, realmente de ese Cerro no es lo mismo hoy en día, los jugadores están muy por debajo de lo que rindieron ese campeonato, y en especial eso que saben jugar, que de repente llama la atención, como el caso de Aquino, por ejemplo. Por eso le exigimos a esos jugadores que en algún momento dado brillaron, ¿verdad? Y hoy en día están muy apagados, ni el 50% de lo que producían lo hacen hoy en día. Y bueno, por eso es lo que somos exigentes nosotros como hinchas, porque queremos siempre ver a esos jugadores brillando en su máximo esplendor, porque son jugadores diferentes. Aquino es un jugador muy diferente. Se le exige al que tiene, o sea, que tiene con qué, y uno de esos es Aquino. Exactamente. Tendrá una intermitencia últimamente que no le termina ni sirviendo, mucho menos a él y al equipo. Pero últimamente largo, o sea, no, sí. está bien si era 1 o 2 partidos, pero si son varios meses ya, hermano, algo pasa, como ¿verdad? que viene con la batería agotada, de repente parecería que levanta, después baja nuevamente, y hay uno que da poquito va elevando su rendimiento, que es Fariña, que con una continuidad de minutos puede, ¿por qué no, ganar la titularidad dentro del equipo? Sí, y coincidió con Pancho de repente en este partido que Chiqui pudo haber hecho el cambio más temprano, porque necesitaba fuerza ahí con los centrales de Guaraní. La falencia del gol, necesitaba gente más grande que cuerpee con ellos, que en una pelota que sobra ahí pueda hacer el gol Cerro, ¿verdad? Ahí realmente pudo haber hecho un poco más el entrenador, de cambiar más temprano a sus hombres, ¿verdad? Y bueno, Cerro está por un buen camino, le falta el gol, que es lo más importante en el fútbol, ¿verdad? Pero después todo lo hace muy bien, la posesión en la media cancha, ahora ya marca mejor, ya no se le contragolpea muy fácilmente como lo hacían los otros equipos a Cerro. Hoy en día ellos están mejor parados. Bueno, lo que vimos frente a Guaraní, ¿verdad? Sí. Ojalá que siga manteniendo. Lo que vendrá ahora será importante porque Luqueño viene agrandado, es su próximo rival, necesita de los puntos Luqueño, y Cerro lo va a terminar recibiendo en la nueva olla. O sea, ¿qué versión de Cerro se puede llegar a ver ante Luqueño? Allí o sea, todos juegan algo del campeonato, claro, en la zona de abajo, en la zona de arriba. Y esos partidos son a veces donde Cerro terminaba perdiendo puntos que después te saca del campeonato. Sí. A veces algún puntito con Luqueño, a veces no poder ir a ganar de visitante algún partido, y dentro de eso había encontrado hasta esta parte Guaraní regularidad. Sí. Y el haber puntuado el día de ayer le termina ayudando para mantener la ventaja de 5 puntos, que es fundamental para el cierre de la etapa a Guaraní. Y ver también qué versión de Guaraní tenemos a partir de aquí, dentro de lo que vendrá, ante un necesitado Sol de América el lunes, porque el lunes se cierra 19:30 la fecha con el partido de Guaraní Sol. Y encima tiene que ir a jugar de visitante. Muchas veces le cuesta mucho más a Guaraní cuando sale a jugar en esos escenarios, como la cancha de Sol de América. Hay que ver también qué versión de Sol encontramos, que otro equipo que nada en la irregularidad. ¿Puede más o menos marcar una tendencia en las próximas 3 fechas? Para ver lo que se viene, principalmente con los dos de arriba. Sí. Si Guaraní nos quedamos con esta versión negativa en principio de Guaraní desde el lado de lo futbolístico, no así es el puntaje, que termina siendo más que casi perfecto el comienzo de este campeonato para Guaraní, cuando previamente lo teníamos tranquilamente cuarto, quinto, y la versión de Cerro. O sea, ¿cuáles son los puntos? Sino el Cerro que está levantando, el Guaraní que está bajando. O sea, estas 3 fechas de un recomenzar de la parte de la revancha de lo que puede venir. Sí, pasa lo siguiente, que por ejemplo, en la próxima fecha, si Cerro no llega a ganar y Guaraní triunfa, ahí ya serían 3 partidos de diferencia. O sea, la tendencia se estaría adelantando. 8. Serían 8 o 7 puntos, claro, en todo caso. Más o menos la tendencia para esa altura, mitad de segunda rueda, la iremos marcando si es que Cerro empieza a descontar puntos y ver hasta dónde puede llevar el mano a mano. Pero si se da esta combinación ya la próxima fecha de Cerro no ganar, Guaraní triunfar, creo que ya se iría sacando una diferencia, no decisiva, pero son 3 partidos de distancia. Apreciable por cómo va a venir el campeonato a partir de allí,
Luis, y después seguimos para mirar la otra parte de la tabla, lo que tiene que ver con el acumulado y quién juega en la fecha, Olimpia. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas con calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y ozonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordínanos excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los repelentes base te brindan una protección segura contra todo tipo de insectos, también contra el mosquito transmisor del dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Efectivo en todas sus presentaciones, el líquido, crema y aerosol. Repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler, maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 092-207-822. ¿Tienes una pick-up? Sentirla que con manías y deseo de poseer los accesorios Keiko, antivuelco, enganches, triburas y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos, excepto audio, con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses. Hasta el 2 de octubre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 ventanas al precio de 93, juega el local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, patrones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Hindalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca. Aprovecha los imperdibles precios que tiene el Electrovan para vos y paga tu primera cuota recién en octubre, porque los mejores electrodomésticos están en Electrovan. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, cebolla, sur y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Pancho, lo que... Bueno, decíamos que para Guaraní, creo que es una ventaja, ¿no? De que Libertad esté mirando la Copa Sudamericana y esté allí dejando un poco de lado el campeonato. Y Olimpia, que está rezagado por este mal momento, sin sacar mérito a los inmediatos perseguidores, pero otra iba a ser la presión si estaba metida también, al igual que Cerro Porteño, si estaban metidos en ese segundo o tercer lugar allí como escoltas, Libertad y Olimpia. La presión para el puntero siempre es diferente a tener a otro equipo. Bueno, en este caso está Cerro Porteño, obviamente, con todo lo que eso representa, pero sacando a Cerro, que es un equipo que mete presión, los otros equipos, en este caso me parece que sí, por allí corre con cierta, podría darse eso que muchas veces ya se dio, de salir campeón anticipado, y podría ser, porque los que vienen abajo tampoco tienen esa regularidad de decir, no, le van a terminar peleando hasta el final del campeonato. Puede ser el equipo que saca puntos, pero a la hora de la verdad lo que van a terminar peleando son Cerro Guaraní, o Guaraní Cerro en ese orden. Sí, definitivamente. Sí, los otros tienen otras luchas, porque River lo está haciendo bien, pero tiene que salvarse del descenso. Sudamérica lo mismo, Luqueño, que ahora se metió en el quinto lugar con la victoria ayer, está por ahí. Cuarto inclusive, cuarto, 13 puntos. Está Guaraní 21, Cerro 16, River 14, Luqueño 13, pero la particularidad es que River y Luqueño están peleando en la zona de abajo, pero están en la tabla tercero y cuarto momentáneamente. Y son lo mismo, son quinto, pelea abajo. O sea, quinto aquí se corta la tabla, los dos que van a pelear por el título y los tres que vienen para salvarse del descenso. Y la situación propia del acumulado, como hoy, por ejemplo, partido directo para Olimpia y Nacional, lo que se vendrá para uno, Luis. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 4.800 millones en premios, 3.800 millones en el poderoso, una Ford Bronco Sport en el grandioso salen sí o sí, una Peugeot 3.800 kilómetros, animata a soñar, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor
relación precio-calidad. Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye representa frutos de los Andes. ¿Ya pensaste en tu verano? En Ciopar tenemos una increíble propuesta para nuestro aniversario. Puedes financiar tu piscina con una mínima entrega y hasta en 15 cuotas con Al Toque. Anda ya mismo a cualquiera de nuestras sucursales. Entérate más en ciopar.com.py. Pollos Amanecer y Crece se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Breve repaso de lo que se vendrá en la tarde de la categoría intermedia. A las 15, Santaní General Caballero juegan en Santaní Intermedia. ¿Pancho? No, sobre el partido a continuación de San Lorenzo. Atractivo juego, duelo directo. San Lorenzo, 3 de febrero. 43 puntos para San Lorenzo, 40 para el 3 de febrero. Los dos buscan un lugar por el ascenso, partido directo para ambos. A las 18. A las 6 de la tarde, San Lorenzo, 3 de febrero. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estira que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control, Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel, reservas al 06-73-22-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay, insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería al aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 46 años, cristalizando sueños. Más de repaso de partidos dentro de lo que tiene que ver en la categoría intermedia, principalmente la tabla. Con estos dos juegos se cierra la fecha. General Caballero es el líder con 60 unidades, ya ascendido el equipo de Mallorquín. Segundo, Resistencia con 51. Tercero, Tacuarembó con 46. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sobellana 1751, casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Smartwatch Huawei a tan solo 753.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Descubrí las novedades que tienen para vos. IO. Porque haces mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Y ganó Paraguay 2-1. Ganó Paraguay 2-1. Gran actuación de los hermanos Salas. Sí, clasifica como segundo, octavos de final, y espera al rival que saldrá de Argentina, Irán, que están jugando ahora. Futsal FIFA, Mundial de Futsal FIFA. Que están empatando 0-0. 0-0. Con este resultado, Argentina será rival de Paraguay en la segunda ronda. Si gana Irán, Irán será el campeón del mundo, el último campeón. ¿Para qué Paraguay siempre nos toca la más complicada? Ni que no se presenta Juan, no va a Paraguay ya. Sí. ¿Verdad? No puede. Es que no había muchas opciones, o era Argentina o era Brasil. Aunque si Irán da el batacazo sería Paraguay-Irán en octavos de final. Esa frase nunca escuché. Nos toca bailar con la mafia. Eso yo no escuché. No. Es nuevo lo de Gustavito. Es que me conmueve su impronta. Qué simpático Gustavito. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán, Burguyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, Pack de Ron Fortín Limón con Burguyá. Sanicear recibe con todo la primavera, super 45% de descuento en porcelanatos, pisos y revestimientos Portinari, griferías y losas Deca, productos seleccionados. Les esperamos hasta el sábado en Sanicear. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo.
El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, el San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Saludos a Alicia, nuestra acompañante, le gustó lo Gustavito que está escuchando la radio. Sí, Liz Araujo, así mismo está escuchando la radio, excelente productora, compañera. Bueno, ¿y qué más decimos entonces con relación al partido de hoy? La importancia más que nunca para ambos. No por es el acumulativo. Sí, duelo directo para ambos, ¿cierto? Queda mucho, pero es un juego importante y de por sí, repito, las miradas hacia Gutiérrez. Como técnico, la situación, con qué jugadores terminan allí. Gustavito, desconcentrás, porque hablaba de fondo del auricular, cuando uno está tratando de meter una idea. Es difícil. Parece que está hablando por teléfono con su vecino. Sí, entonces, nosotros estamos en programa de radio y él comienza a hablar allí. Mete lo que si no te damos un micrófono y sos a partir de ahora también panelista, Gustavito, no hay problema. Te podemos poner un micrófono allí que autoriza el comité. Porque cada opinión que mete, hablamos nosotros y él nos habla de fondo. Yo te apoyo, niño, te apoyo. Es complicado. Claro que nos puso música así. Difícil. No, hoy es lunes. Hoy es lunes, no, pero... No, habrá música. Viniendo de él, cualquier cosa, uno... Queremos meter una idea y te habla de fondo, te habla de fondo. Ya me cortó mi idea, ya no hablo más. ¿Qué pasa, niño? ¿Para qué comprar si puedes alquilar? Rentamac no realmente más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cero con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Estilogar, muebles, electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción. Estilogar. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin chorizo, queso de short y tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrillero, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,90%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, así el panorama entonces de todo un poco, del campeonato de primera, de la intermedia. Hoy partido directo, San Lorenzo 3 de febrero, hablando de la intermedia. Ese cuarto lugar allí está en juego, cuarto o tercer lugar, porque puede llegar a la línea de Tacuarí que tiene 46 San Lorenzo de ganar. Y hay una diferencia entre ser tercero ascenso directo o jugar la promoción. Totalmente. Bueno, si los oyentes quieren llamar sobre el final, háganlo con el debido respeto, como siempre. ¿Al qué número, niño? 618-4700. Sí, ya hablamos de colegiales, ganó torneo República, ya hablamos con el técnico de colegiales. Colegiales. Hablamos. Sí, hablamos de colegiales. Yo no sé de qué hora lo que escuchan la radio. A Arturo la audiencia se da cuenta de Pirebaí del niño. Desde un tiempo para acá está así, parece que... Sí, eso es... porque querés hablar y te dan encima, es difícil. Es cierto, niño. No, y no puede ser buena onda todos los días. Te pone el romance, te pone los carullón como... No, fuera de mi romance, es la verdad. Uno quiere ir a dar una idea y encima está... Solo que ya no soy el mismo. Antes era complaciente con todo, ya dejé de ser complaciente. ¿Te recordás? Eso más principalmente. Colegiales, la final. Yo hice un gol ahí. Bueno. Perdón. ¿Qué partido? Y ahora pasó lo mismo. Colegiales. Olimpia Colegiales. Sí. La final. Acá, en cancha de Luqueño. Luqueño. Yo hice un gol. ¿Y cómo terminó? Ganamos. Eso fue en el 99, puede ser. 99, ¿Y ese fue el torneo República? No, campeonato. Ese fue el apertura o clausura. Porque jugaron después la final general ante Cerro, en el 99. Exactamente, contra Cerro. Voy a buscar el dato exacto. Sí. ¿Qué, Gustavito? No, lo de colegiales vuelve. ¿Y después de cuánto que vuelve a la intermedia? ¿O no había los intermedia cuando bajó? Sí, 10 años después. O sea, 9 temporadas sería el próximo año 10. 10 años después. Que logra su regreso a la categoría intermedia.
Olimpia Colegiales, apertura 99, 1-0 ganó Olimpia. Apertura 99. Hay que ver si Atravi mantiene camiseta 18 el número no. Mantiene. No. Todas las tradiciones. No. Que no utiliza, o sea, se mantiene que no utiliza. No, la 18 no utiliza. No utiliza. Ellos van de 17 a 19. Sí. Ellos camiseta 18 no tienen la numeración. En la planilla pasan de largo. Pasan de largo porque ellos son colorados. Ah, sí. 18 de octubre entonces. Ellos no tienen eso. La tradición se mantiene. Y un detalle no menor con esta música de fondo. General Caballero Mallorquín, rojo, sí, ascendió primer lugar. Intermedia, sí, en este caso General Caballero, Colegiales, rojo igualmente, General Caballero rojo. O sea, manda el partido colorado entre comillas, manda el rojo en el ascenso. General Caballero, Ceballos Cue, Colegiales y Mallorquín. En el fútbol. Manda el rojo. Porque ellos no tienen 18, increíble. Los tres. Hasta ahora no tienen 18 sí. niños. Hasta aquí no. O no cambiaron más, veo. No cambiaron. Porque yo creo que es el único club paraguayo que no usa ese número. No usa. O sea, ¿por qué no usa? Y por los liberales. ¿Y qué pasó en Perú? Ah, no, eso no sé. Perú llamó la atención porque le llaman reunión técnica cuando jugó la Copa Libertadores. Están sin unidad al presidente, ahí me envió un mensaje. Llamale. Javier Zacarías, saludo para el presidente. Y llamale a Rubén Zacarías. El presidente. ¿Qué? Hola. Arturo. Sí. Yo creo que vos tenés que controlar más los fines de semana de los panelistas, Arturo, porque últimamente se te están descarrilando y se te ponen argel, Arturo. Por ejemplo. No, y recién la actitud del niño. Vos tenías antes un panelista así, ya salió, ¿verdad? Pero ahora la actitud del niño se está volcando hacia ese camino, pues. Yo creo que por eso vos tenés que controlar más los fines de semana de tus panelistas, Arturo. ¿Qué hacen y eso? Una bichoría, pues. ¿Cómo se llama el presidente de colegio? Javier Zacarías. Javier Zacarías. Está Javier Zacarías. Vamos a ver si podemos hablar con Javier Zacarías, presidente. Javier, ¿cómo te va? Javier. Hola. Javier. Javier. Colegiales. Vos terminaste tu tanda. ¿Quién actuó en Colegiales cuando rompieron el molde de ellos? No sé. Yuri actuó en Colegiales. Yuri actuó en Colegiales. ¿Cómo te va, Javier? Javier. Hola. ¿Qué tal, Javier Zacarías? Hola. Bueno, va a ser muy difícil la charla. Vamos a agradecerle, después quedan para la letra con él, porque si no va a ser muy difícil. Yuri. Yuri actuó en Colegiales. Yuri, las canchas, el vestuario que daba hacia el fondo. Ahí, ¿vos no conocés Colegiales, niño? Sí, conozco. Sí, la cancha de fútbol, sí. No, sí. yo no hablo. Sí, conozco. El vestuario que daba hacia el fondo del club. Sí. Donde termina la grada, sí. O sea, donde no hay un vacío en la gradería. Y ahí se transmití cuando vos está fútbol, está muy cerca de la cancha. Las anécdotas del profe Zacarías. Lo que cuenta Zacarías. Que queda de un sueño erótico, sí. Yuri. Y terminando con Yuri Gustavito, ¿te parece? Compra se murió muy bien. Compra se murió cuando quieras. No, y la verdad que fue un partido muy lindo, ¿verdad? Un espectáculo muy esperado por la gente de Toluca y también de América, porque es un derbi, entonces fue un partido muy lindo y más para nosotros que sacamos tres puntos muy valiosos. En estos partidos ante la América, Toluca, América, todo lo que se pide en la previa y post partido va a ser realmente grandilocuente por todo lo que es. Estamos con Denny Caniza, que jugó en el fútbol mexicano, y es así, Brian, ¿no? La verdad que sí, se vivió una previa muy linda en las gradas, tanto nuestra gente como la gente de ellos, pero... En algún momento estuviste para hacer y arrancar de titular en este partido frente a Venezuela. Se mencionó tu nombre, que podías arrancar de titular. Yo creo que prácticamente todos los jugadores de la selección están pasando por muy buenos momentos ahora, entonces uno siempre trabaja para poder estar bien, para poder estar a disposición del entrenador, para poder estar a la par de los compañeros y para poder ayudar, ¿verdad? Porque esto es muy largo, como te dije, somos bastantes jugadores y yo creo que tenemos que dejar
la lesión a nuestro entrenador, darle dolor de cabeza, trabajar bien en nuestros clubes para que después él pueda poner su mejor once. Se viene Argentina en el Defensores del Chaco, Chile y después Bolivia en la altura. La verdad que tenemos 3 partidos muy complicados, ¿verdad? Sabemos lo que es Argentina, tenemos que ir paso a paso. Yo no te quiero hablar de Chile, ni siquiera ni de Bolivia después. Yo creo que tenemos que pensar primero en Argentina y ya después lo que se viene, ¿verdad? Ir partido a partido, paso a paso, porque va a ser un partido muy difícil por lo que es Argentina, por el momento que viene viviendo. Entonces hay que estar muy concentrados y yo creo que en casa tenemos que salir a jugarle igual a todos. Brian, ¿y cómo está la relación con los muchachos, con los compatriotas? ¿Se ven o se escriben? Contanos. La verdad que sí, nos escribimos muchísimo, ¿verdad? Pero pasa que ahora hay muchos partidos así en uno tras de otro, ellos también tienen sus partidos, entonces no tenemos a un tiempo así de poder compartir fuera de las canchas. Entonces ahora simplemente toca jugar ahora me va a tocar jugar contra César Ortiz, que va a ser un partido muy difícil también el miércoles. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 40 grados. Mañana vence el plazo de gracia con las empresas que operan buses internos en Asunción. Los transportistas alegan que el municipio no hizo las gestiones para cobrar el subsidio, por lo que el pasaje volvería a 3.300 guaraníes desde el miércoles. Durante una conferencia de prensa desarrollada este lunes, el concejal Elvio Segovia y representantes de los